El ciclo del odio, un inserto de Naruto 21:40. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. Hinata respiraba el frío aire de la mañana, contemplando el patio envuelto en niebla mientras caminaba por el complejo del clan. Últimamente, caminaba un poco más erguida, mantenía el contacto visual más tiempo e incluso intentaba controlar su constante tartamudez. No siempre era fácil, y había días en que sus dudas se expresaban con más fuerza de lo habitual, pero se sentía orgullosa de sí misma. Caminó por el suelo de madera pulida de la sala de entrenamiento, donde su padre y Neji la esperarían. Había hecho todo lo posible por evitar esa sala después del desagradable entrenamiento del mes pasado, pero solo pudo olvidarlo por un tiempo. Pasaron unas cuantas semanas desde el incidente con Naruto, y aunque le hubiera gustado que el aumento de confianza fuera algo permanente, Hinata sabía que tendría que empezar desde abajo. Lo que significaba poder comer en la misma habitación que su padre sin alejarse de él. Al principio fue difícil, y su deseo de simplemente comer con Hanabi en su habitación no facilitó las cosas. Pero había algo bueno en comer con su padre. Él empezó a intentar comprenderla. Meses de ella agachando la cabeza ante sus palabras despectivas le habían dejado una impresión un poco favorecedora, pero las comidas la ayudaron. Sus cumplidos le resultaban extraños, pero empezaba a parecer más un hombre que una estatua. Todo esto y más se retorcía en su mente al entrar en la habitación y posar la vista en él. Padre, hizo una reverencia. Su rostro, siempre ceñudo, la observaba con atención. La vida en el complejo Hyuga había cambiado desde el día en que Naruto la había marcado. Al principio no se notaba, pero todo cobró sentido cuando ella le respondió a Neji, complaciendo a los ancianos que solían verla entrenar. Claro que la paliza que recibió su prima no ayudó, pero gracias a ella, su padre y los ancianos no la descartaron por completo. Fue entonces cuando Hinata descubrió el horror de la foca del pájaro enjaulado. Miró a Neji. Él la fulminó con la mirada por encima de los brazos cruzados y, a pesar de lo que vio ese día, sintió una opresión en el pecho de ira. Le costó un tiempo procesar lo que sentía, pero lo consiguió. No solo ira, sino frustración. No importaba cómo se sintiera acerca de la situación del clan Branch, ella no dejaría que él la golpeara hasta dejarla inconsciente por lástima. Hinata asintió su padre. Hoy, aprovecharás lo aprendido el mes pasado sobre las formas del puño suave y entrenarás con Neji. Sí. Miró a Neji. Te conviene recordar que no toleraré que se repita lo del mes pasado. Neji se burló. Las reglas, como siempre, son sencillas. Lucha hasta que no puedas más, o hasta que yo lo diga. Se sentó al final del pasillo, cerca de la entrada. Empieza. Reuniendo su chakra, Hinata hizo un sello con la mano frente a su rostro, igual que Neji. El color del mundo se desvaneció, revelando todo lo que yacía bajo la superficie. Neji tomó la iniciativa de dejar sus brazos fuera de combate, pero no lo dejaría pasar tan fácilmente. Apartando de un manotazo su mano adelantada, casi desvió la otra hacia arriba, obligándolo a retroceder. Lanzándose hacia adelante, un disparo a su cabeza se convirtió en un cuchillo dirigido a su garganta. Él lo esquivó con un gruñido, clavándole la palma en el estómago. Hinata lo recibió con una mueca de dolor, atrapando su brazo con el codo. Ella le clavó el puño en el estómago, maniobrando un poco alrededor de la extremidad bloqueada. Se revolvió, intentando zafarse de su agarre, rompiéndolo sin mucho esfuerzo. Tú, pequeña, Hinata retrocedió. Lleno de rabia, Neji se abalanzó sobre ella, atacándola con fintas y engaños, y aprovechando cada vez que caía en una para desactivar un punto de presión y así prolongar el castigo, todo mientras la provocaba. ¿Así es como esperas ser el jefe de nuestro clan? Apenas bloqueó una patada lateral. ¿Crees que puedes cambiar? Esquivó 3 golpes consecutivos, abalanzándose hasta quedar justo frente a ella. Hinata se preparó para el ataque, con los ojos entrecerrados. La frustración la invadió hasta que la quemó demasiado como para ignorarla. Las palabras de Naruto del comienzo de las vacaciones de invierno resonaron en su mente. Hazte fuerte donde importa. Compórtate de una manera de la que puedas estar orgulloso y personas como Nobu nunca volverán a molestarte. Apretando los dientes, Hinata se rebeló contra sus instintos y se abalanzó sobre Neji. Él se quedó paralizado, no por mucho tiempo, pero fue suficiente para que ella iniciara un ataque. Se mantuvo compacta, zigzagueando para lanzar y esquivar desde diferentes ángulos.
La sorpresa en su rostro dio paso a la ira mientras retrocedía, golpeándola con tanta fuerza que su guardia se desplomó. A partir de ahí todo fue cuesta abajo. Un golpe en el hombro le inutilizó el brazo izquierdo. Hinata intentó con todas sus fuerzas mantener la ventaja, pero no pudo. Neji era más grande que ella, más fuerte que ella, y albergaba tanto odio en sus ataques que no logró defenderse. Se desplomó sobre el frío suelo de madera. Neji se quedó de pie junto a ella, sonrojado y jadeando por el esfuerzo. Si este es tu límite, ¿cómo esperas cumplir tu destino como jefe de clan? Ella respondió a su mirada fría e imperiosa con algo propio. Desafío. Sé cómo cumplo mi destino no depende de ti, Neji. Le temblaban las piernas al levantarse, pero lo hizo de todos modos. Si no para demostrarse a sí misma que podía, al menos para demostrarle a su padre y a Neji que estaban equivocados. Con el brazo izquierdo colgando inútilmente a su costado, Hinata se preparó. Vamos de nuevo. Tú. Neji mordió el labio y las venas alrededor de sus ojos se hincharon. Suficiente. Su padre los observó desde su asiento. Creo que este partido ha llegado a su fin. Neji hizo una reverencia rígida y salió de la habitación. Tras desactivar su Byakugan, Hinata se preparó para la reprimenda habitual. Enderezó la postura y cruzó los brazos. Él se alzaba sobre ella, con su kimono verde oscuro ocupando toda su vista. Levantó la mano y Hinata cerró los ojos con fuerza para no ver esas miradas juzgadoras. Un peso extraño se asentó en la coronilla de su cabeza. Bien hecho, Hinata. Abrió los ojos. Su padre sonreía y le sonreía a ella. No era una sonrisa amplia, apenas un gesto de satisfacción, pero su mirada era mucho más cálida de lo habitual. Bien hecho. Jadeando con incredulidad, Hinata ocultó su sonrisa. Shikamaru estaba aburrido. No es que fuera nada nuevo, pero últimamente la idea le venía a la mente con más frecuencia. La novedad de empezar la escuela había desaparecido por completo después de la jornada de puertas abiertas, que era prácticamente la escuela más interesante que había tenido. Después de las vacaciones, la atención se había centrado más en el aspecto shinobi de su educación, lo cual estaba muy bien, pero como heredero del clan Nara, no le habían enseñado nada que no supiera ya. Incluso la teoría de los chakras. Dicho esto, la lección de hoy iba a ser la menos aburrida hasta el momento. Tras semanas de meditación adormecedora en habitaciones llenas de humo y con varillas de incienso especiales que conducen los chakras, estaban listos para empezar a hacer ejercicios de chakras. Miró a su alrededor desde su asiento al fondo de la clase. La agitación en la sala era tan fuerte que resultaba molesta. No hacía más que aumentar cuando Iruka caminaba con una bandeja llena de hojas. Ahora que era primavera, un poco de verdor había regresado a la aldea, y supuso que esa era la razón por la que Iruka había elegido ese momento para comenzar con los ejercicios de chakra. Estaba un poco interesado en ver lo que estarían haciendo ya que su padre prometió enseñarle el jutsu de imitación de sombras, o al menos iniciarlo en él, cuando la academia lo inició en los ejercicios de chakra. Iruka se aclaró la garganta desde el frente de la clase. Como siempre, nadie lo escuchó. Shikamaru se tapó los oídos y contó mentalmente. ¡Ey! El aula quedó en silencio. Gracias. Iruka dejó la bandeja en la mesa del frente. Sabes que no me gusta gritarte, pero a veces no me dejas otra opción. Shikamaru suspiró. ¿Cuándo aprendería el hombre que ablandarse ante la clase solo les permitiría tomarse aún más libertades con él? Negó con la cabeza y se recostó, con los antebrazos cruzados y apoyados bajo la cabeza. De todas formas, no era asunto suyo. Ahora que todos han entrado en contacto con su chakra gracias a las varillas de incienso, comenzaremos con algunos ejercicios de control de chakras. Entiendo que no todos podrán hacerlo al principio, al fin y al cabo, no traje varillas de incienso por algo, pero con el tiempo lo conseguirán. Choji tarareó a su lado. Oye, Naruto. ¿Crees que es cierto? Naruto levantó la vista de su cuaderno. Supongo, ¿no? Todos lograron encontrar su chakra con las varillas de incienso. Cuanto más chakra tengas, más fácil es, pero antes no era un gran problema. Puede que tarde un poco, pero no creo que ahora sea así. No parecía convencido y se mordió el pulgar nerviosamente. Qué problemático, murmuró Shikamaru. Choji. Tu clan es famoso por tener más chakra de lo normal, y antes lo encontraste bastante rápido. ¿Por qué te preocupas? ¿Y sí? Preguntó Choji con una mirada preocupada. Se acercó más, ¿y si no puedo encontrarlo sin el incienso? Frunció el ceño con irritación. A veces, ser amigo de Choji era muy molesto.
Naruto le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes. En el peor de los casos, te ayudaré. ¿Promesa? Lo prometo, sonrió. Cuando Iruka llegó al final del aula, colocó una pequeña bandeja de hojas en el centro de la fila. No había suficientes personas en la clase para llenar el enorme auditorio, así que se quedaron con toda la fila para ellos solos. Les sonrió a 3 de ellos antes de detenerse en Naruto. Escucha, susurró, con cuidado de no levantar la voz. No te preocupes si no te acostumbras a esto tan fácilmente. Tienes más reservas de chakra de lo normal, así que estos próximos meses te resultarán un poco más difíciles que otros. Al principio, es difícil controlar tanto chakra. Lo sé, sensei, dijo Naruto. No es nada que no se pueda arreglar con esfuerzo, ¿verdad? Iruka sonrió. Supongo que entonces no tenía por qué preocuparme. Shikamaru observaba el intercambio de reojo, más desconcertado que otra cosa. Sin nada que hacer en la escuela salvo observar a la gente, había cosas que él había visto y que la mayoría desconocía. Sus profesores, incluido Iruka, se la habían tomado con Naruto a principios de año. Algunos más abiertamente que otros. Solo Fujino iba contra la corriente, pero desde que volvieron de las vacaciones de invierno hacía unos meses, lo evitaba como la peste. Iruka también lo hizo hasta después de las vacaciones. Todo aquello lo confundió. Algunos profesores pasaron de no gustarle a gustarle, otros al revés, y otros dejaron claro que tenían un problema con el rubio. Claro, todo esto podría solucionarse con solo preguntarle a Naruto, pero Shikamaru no quería. Eso convertiría esto de un dolor de cabeza en una migraña desgarradora. Si no estaba en un problema inmediato, no quería participar. Inclinándose hacia Choji, preguntó. ¿Qué dijo Iruka sobre las hojas? Se supone que debemos pegarlos a nosotros usando chakra. Sus ojos se abrieron con incredulidad y buscó los de Naruto para tranquilizarlo, solo para encontrar diversión. Mientras recuperes tu chakra, estarás bien, dijo. ¿Ah? ¿Qué pasa, Shikamaru? ¿No es tu clan famoso por su control del chakra? Esto no debería serte difícil, ¿verdad? La cabeza de Shikamaru se desplomó contra el escritorio. Su gemido de derrota se ahogó entre sus brazos. Allí. Choji le dio una palmadita en la espalda, pero solo empeoró las cosas. Olvídate del día aburrido. Ahora, todo había dado un giro realmente problemático. Tras 8 años de juguetear con débiles y aduladores de día y desmoronarse de noche, la ambición de su vida estaba tomando fierro. Su progreso no era tan rápido como le hubiera gustado para nada, y aunque ser el más fuerte de su edad habría sido motivo de orgullo y no lo era. Cuando llegó la tarde y llegó la hora de reunirse en la pista para los ejercicios de Shinobi, Sasuke se aseguró de dar lo mejor de sí. Nada menos le bastaría. No contra Naruto Uzumaki. Frunció el ceño. No ser el más fuerte era una píldora que no podía tragar del todo. Sasuke se lo merecía, al menos. Era el único que se arrastraba hasta el agotamiento después de clase, entrenando sus nudillos con los registros hasta que sus espinillas eran montones de moretones morados e irritados, y sus nudillos estaban en carne viva y ensangrentados. Naruto, mientras tanto, parecía despreocupado. Completaba cada tarea con una facilidad tan ridícula que Sasuke sentía que lo estaba haciendo todo mal. Lo odiaba. Odiaba lo mucho que Naruto parecía estar por encima de él, y no solo él, sino toda la clase. Formaron 2 filas y se colocaron frente a Iruka y Mizuki. Fue el primero quien habló primero. Buenas tardes a todos. Hoy haremos una pausa en el entrenamiento de sparring y taijutsu para empezar algo nuevo. Esperó a que el zumbido disminuyera. Entrenamiento de shuriken y kunai. Inmediatamente alguien levantó la mano. Sensei. Iruka asintió. ¿Tenemos que aprender ambas cosas? No, respondió. Pero tengan cuidado con cuál eligen. Después de la semana que viene, no podrán elegir otro hasta el año que viene. Bueno, no lo harán, pero por su propio bien, les recomiendo encarecidamente que elijan uno y se mantengan fieles a él. De lo contrario, los exámenes finales se volverán aún más difíciles. Tras responder algunas preguntas absurdas más, llevó al grupo de kunai a un lado del campo mientras Mizuki se encargaba del resto. El chunin de cabello azul dio una demostración básica de la técnica correcta de lanzamiento al grupo. Sasuke esperó con impaciencia a que terminara. Cuando llegó su turno, sacó un puñado de shurikens sin filo de la caja de madera y se situó al frente de la fila, frente a los 3 troncos de objetivo. Observó con atención el contorno blanco de un torso humano pintado en el tronco, identificando a sus objetivos. Todo letal. Sasuke dijo Mizuki.
¿Por qué no nos haces una demostración? Sonrió con sorna ante la creciente excitación de los aduladores a sus espaldas. Si querían espectáculo, eso sería lo que tendrían. No tardaría mucho. Se preparó para lanzar, con otros 2 shurikens ya preparados en la mano izquierda. Sasuke se congeló ante la oleada de emoción del otro grupo. Oh, vaya. Increíble. 3 kunai. Giró la cabeza contra su voluntad. Caminó en dirección a los gritos y el resto del grupo lo siguió con curiosidad, incluida Mizuki. Abandonaron la umbría arboleda y caminaron bajo el sol de principios de verano, cruzando el campo, hacia el conjunto de troncos cerca de los arbustos. Bien hecho, Naruto, sonrió Iruka. Esta no debe haber sido tu primera vez usando un kunai. No, llevo un tiempo practicando con ellos. Es el pan de cada día de un shinobi. Sasuke miró el tronco y vio 3 kunais incrustados en la cabeza del hombre pintado. Estaban ordenados en una sola línea, con las hojas clavadas en la madera. Pero los lanzaste a la vez. Creo que llevas practicando más de un tiempo. Naruto rió y se frotó la nuca, sonriendo ante los elogios que le prodigaban sus descerebrados compañeros. Sasuke se alejó furioso. Ver a Naruto tan hábil con el kunai le trajo un recuerdo desagradable. Intentó alejarlo, pero regresó, surgiendo de los rincones más oscuros de su mente. Últimamente, Naruto le recordaba demasiado a su maldito hermano mayor. Trataba a todos a su alrededor como si supiera algo del mundo que ellos desconocían. Le afectaba demasiado, y la destreza del rubio con los kunai solo afianzaba la comparación en su mente. Los hechos le quedaron claros durante los 9 meses que estuvo asistiendo a la academia. Naruto era mejor que él. Era más inteligente, más rápido, más fuerte y más hábil. Sasuke regresó a la alcoba, seguido por una cuarta parte del grupo anterior y Mizuki. Los objetivos que había elegido parecían un poco más lejos de lo habitual. Echó el brazo hacia atrás para apuntar. El peso del shuriken era un poco más notorio que antes. Lanzó y la clavó más a la izquierda de lo que hubiera deseado. Agarró 2 y volvió a lanzar, dándole al objetivo directamente en la cabeza, había apuntado al pecho, y en la garganta. Hubo una silenciosa ovación de los pocos rezagados que habían regresado con Sasuke. Mizuki caminó hacia el tronco y desalojó los shuriken, devolviéndolos a la caja. Bien hecho, Sasuke. Tu clan era famoso por sus técnicas de shuriken, así que pensé que serías un ejemplo a seguir. La boca de Sasuke se contrajo al recordar a Itachi. Su mirada se dirigió a Naruto, quien seguía sonriendo para ocultar los elogios y la adoración. Un sabor amargo le llenó la boca. Apenas registró las siguientes palabras de Mizuki. Sus ojos clavados en Naruto lo perforaron hasta que sintió náuseas. Se burló y se fue al final de la fila, viendo a sus compañeros fallar los objetivos uno tras otro. Cualquier superioridad que sintiera sobre ellos era eclipsada por Naruto, que no estaba tan lejos. Cada grito le hacía hervir la sangre. Nadie podía ser tan perfecto. Nadie, el control de los chakras nunca iba a ser mi fuerte. Ya lo sabía desde el principio y lo recordaría de ahora en adelante. A partir de cierto punto, existe el exceso de chakra. Me molestaba tener que hacer 10 veces más trabajo que cualquiera de mi edad para una fracción del progreso. Quizás un poco, pero la remota idea de tener que usar jutsus era demasiado emocionante como para no merecer la pena. Aún así, seguía bastante cabreado por lo complicado que era. Los ejercicios básicos de control de chakra de la academia no eran suficientes. Créeme, les di más que el beneficio de la duda. Pero las ganancias de poder pegarme hojas en varias partes del cuerpo no compensaban la ridícula cantidad de tiempo que me llevaba a hacerlo. De ahí mi actual emprendimiento. A poco menos de un mes de mi primer examen de graduación, tuve que darlo todo para aprobar la parte relacionada con el chakra. Verán, la condición para ganar era pegarme simultáneamente una hoja en la frente y una en cada palma, y digamos que ahora mismo, la cosa no pintaba muy bien. Dejando eso de lado, descubrir mis reservas de chakra tuvo que ser la experiencia más embriagadora de mi vida. Mejor que cualquier otra que hubiera experimentado. Sabía que probablemente tendría mucho chakra, pero era casi ridículo para mí tener las reservas de un hombre adulto a los 8 años. Lo cual desafortunadamente significaba que para poder aprobar todos los exámenes de fin de año, tendría que ir más allá de los ejercicios básicos de control de chakras con los que la academia nos había empezado a enseñar. Está bien, estoy listo. Con cuidado, levanté el pie del suelo y lo planté en la base del tronco. Parte de la corteza ya estaba agrietada por intentos anteriores, a pesar de mi esfuerzo por minimizar la descarga de chakra. Enviar chakra a las plantas de mis pies era algo impreciso en cuanto a mi control.
El problema no era enviarlo allí, sino asegurarme de enviarlo justo para que se pegara. Si lo hacía demasiado, lo cual era muy fácil de hacer, saldría volando, pero si lo hacía demasiado poco, no me pegaría en absoluto. Tampoco arrancaba corriendo. Eso hacía que fuera más fácil usar demasiado chakra. Créeme, lo había intentado. Hinata se aclaró la garganta. Está bien, Naruto. Estoy lista. Di el primer paso, concentrándome únicamente en dirigir el chakra a la planta del pie izquierdo. Luego di otro paso. Ignorando la fuerza de la gravedad, parecía mantenerme prácticamente estable. Temblaba un poco, pero no era nada alarmante. ¿Cómo está mi chakra? Le pregunté sin mirar atrás. Tenía que mantener mi concentración, de lo contrario, saldría volando o caería. Está bien. No es lo que yo describiría como estable, pero no parece que vayas a caerte. Tarareó. Quizás podrías intentarlo un poco más. Lo hice, incluso aunque sentí que mi control sobre mi chakra, que ya era muy sensible, estaba empezando a fallar. Aún no se puede volar. Di otro paso y la aprensión en mi pecho se alivió. La corteza crujió bajo el peso de mi pie, pero no estaba seguro de si era porque ya estaba debilitada o porque estaba usando demasiado chakra. Me detuve, pero Hinata no lo mencionó, así que continué. A mitad de la subida, comencé a relajarme. Mis músculos, entumecidos, se relajaron al apretar. No estaba cometiendo un error de inmediato, así que podía permitirme descubrir qué lo había hecho funcionar. Manteniendo un firme control sobre el chakra, dirigí mi atención hacia el interior. Conseguir que mis pies se pegaran a la corteza era como usar un grifo roto. Si lo abría un centímetro de más, el agua o mejor dicho, mi chakra se saldría a borbotones, lo cual no sería un problema, pero hay que tener en cuenta que los pies no son los mejores para un buen control del chakra. Lo que necesitaba era encontrar el punto justo. Ni mucho ni poco, sino justo. Esperaba poder entrenar mi control del chakra lo suficiente como para no tener que preocuparme por ello durante un tiempo. No porque me doliera sentirme inferior a un grupo de preadolescentes. Creo que estoy empezando a entenderlo. Oye, Hinata. Giré el cuello hacia atrás. Tenía las mangas de su sudadera blanca y morada arremangadas y su mano izquierda flotaba frente a su rostro, atrayendo la atención hacia las venas que se abultaban a los lados de sus ojos gris plateado. Naruto, creo que deberías dejar de usar tanto. Intuí lo que decía cuando la corteza bajo mi pie crujió bruscamente. Cortar el flujo de chakra a mis pies no fue suficiente para salvarme. Una pequeña explosión me lanzó hacia atrás y apenas distinguí la preocupación en el rostro de Hinata entre el resto del mundo que pasaba a toda velocidad. Afortunadamente, no fue tan violento como las primeras veces que lo intenté la semana pasada. Incliné el cuello hacia adelante para enderezarme justo al aterrizar. Las suelas de mis zapatos rozaron el suelo. Dejé de resbalar y caí de espaldas. No fue el mejor aterrizaje ni la técnica más estelar para minimizar el daño, pero no me había torcido nada, ni peor aún, me había roto una extremidad. Con todo lo demás podría vivir. ¿Estás bien? Quiero decir, tengo las espinillas bastante en carne viva y preferiría que no pasara eso, pero si no fuera por ti, habría estado peor. Oh, dijo con una leve sonrisa. Qué bien, entonces. Genial. Oye, ¿quieres? La voz de Hinata se fue apagando y dejó de mirarme a los ojos. Suspiré. A pesar de todos los avances en confianza que había logrado, sentía una extraña admiración hacia mí que a menudo la dejaba así, bueno, esto al pedir algo. Dicho esto, agradecí infinitamente que fuera un culto a un héroe y no un enamoramiento. Lo primero, podía con ello. Lo segundo haría nuestra ya extraña amistad muy incómoda. Además, si se enamoraba de mí, me habría preocupado, dado que habría sido porque destrocé su ya lamentable autoestima. Disimulando mi mueca, me levanté y me sacudí la hierba y las ramas secas de la ropa. Esa pesadilla me arruinó el día. Todavía me sentía mal por cómo le grité, incluso ahora. Creo que lo dejo por hoy, lo que en realidad significaba que me tomaría un descanso para hacerlo más tarde, para poder entrenar. Si te animas, claro está. La sonrisa que me dedicó casi me obligó a considerar retirar la oferta. Desde su cambio de mentalidad aquel día, la destreza de Hinata en el taijutsu se había disparado. O mejor dicho, su nueva confianza le permitió aprovechar al máximo las habilidades que ya poseía. No fue algo instantáneo. Incluso pedirme entrenar me llevó un mes entero, pero casi medio año después, luchaba contra Sakura por la kunoichi del año, y solo por su rendimiento académico.
Su estilo de lucha era mucho más agresivo ahora, lo que la convertía en un problema aún más difícil de combatir que el de Sasuke, en mi opinión. El estilo de Sasuke era relajado y se basaba en contraataques rápidos y precisos, y en la deducción de patrones. Podía salirme con la mía superándolo en inteligencia o simplemente no dándole tiempo para pensar. El estilo de Hinata, en cambio, estaba hecho para el combate cuerpo a cuerpo. Ella atrapaba golpes, amortiguaba patadas y me abrumaba impidiéndome hacer prácticamente nada. Pero entrenar con ella me hacía mucho mejor. Puede que no usara todas las técnicas de su clan, pero había cosas que aprendía luchando contra ella que me permitían perfeccionar mi propio estilo, como las trampas, por ejemplo. Nos trasladamos a un claro en uno de los muchos parques públicos del pueblo y dibujé un círculo de buen tamaño a nuestro alrededor con un palo. Reglas de la academia. Sumisión, ring out. Me puse en posición de guardia un momento después de Hinata. No necesitábamos una cuenta regresiva. Formamos el sello de confrontación y nos encontramos en el centro del ring. Estuve a la defensiva desde el principio. Ella me obligó a bloquear una ráfaga de golpes de palma mientras luchaba por encontrar el equilibrio. Retrocedí, lanzando un golpe para ganar espacio, y, para mi crédito, funcionó. Apenas rocé su frente, pero logré detener su avance por un momento. Bailé sobre las puntas de los pies, cambiando mi peso de izquierda a derecha antes de lanzar un rodillazo con todo el peso de mi cuerpo. Hinata bloqueó con una mueca de dolor y yo le di un codazo en la sien. Se desplomó hacia adelante, con la cabeza sobre el pecho, y, viendo una oportunidad para terminar la pelea, la rodeé con un brazo por la nuca para estrangularla hasta dejarla inconsciente. Se retorció en mi agarre, clavando dolorosamente la barbilla en mi antebrazo. Tras una eternidad de forcejeo, se echó hacia un lado y sacó la cabeza de entre mis brazos. Nos separamos, resoplando, pero aún alerta. Inhalando un último aliento, apreté la mandíbula y ataqué, intercalando golpes fuertes y rodillazos ocasionales entre rápidos jabs. Los ojos de Hinata se movían como bolas en una máquina de pinball, siguiendo cada golpe según llegaba. Ella contraatacaba con precisión inmediata, y sin su Byakugan activado. Recibí varios golpes de palma en el estómago, y al ritmo que iba, acabaría respirando hondo y perdiendo la pelea. Tenía la lengua seca como papel de lija y la garganta no mejoraba mucho. Delante de mí, los hombros de Hinata apenas subían y bajaban. Su rostro pálido, con forma de corazón, brillaba de sudor y estaba rojo como la seda. Terminada la pausa momentánea, la pelea se reanudó y nos encontramos en el medio. Me ofreció la palma abierta hacia el cielo, con la pierna izquierda delante de la derecha. Su mano derecha cruzó el lado izquierdo de su pecho y la otra se mantuvo suspendida frente a ella. Apoyándome en los pies, imité su postura y coloqué el dorso de mi muñeca contra la parte interna de la suya. Ella empujó y yo también, sin ceder terreno. Me incliné hacia ella usando mi muñeca y tropecé cuando la firme resistencia de Hinata flaqueó por un instante. Ella hizo un gesto con la muñeca, colocando la mía firmemente en su agarre y tirando de ella hacia abajo. Un aire frío silbó en mi oído izquierdo. Me agaché hacia ella y esquivé el golpe, no sin antes que la palma de Hinata me rozara la cara. 2 golpes más siguieron. Me agaché de nuevo y bloqueé, con cuidado de no enredarme los pies mientras bailábamos alrededor del ring. Era un juego de gato y ratón, muy cuidadoso, en el límite del círculo que nos rodeaba. A veces, yo era el ratón con el pie en la cuerda floja y otras, era Hinata. Intercambiamos tantos golpes que podía sentir cómo se formaban los moretones. Cada uno, un peso insignificante, ralentizaba mis puñetazos y patadas, pero juntos, empezaban a pasar factura. Con los pulmones ardiendo de aire, me abalancé. Me atacó con una patada frontal que rodeé, azotando su muslo adelantado con una patada en la pantorrilla al tocar el suelo. A pesar de su paso cojeando, cargó y me lanzó una lluvia de puñetazos en el abdomen. La aparté de un empujón. Si lo hubiera hecho antes, probablemente habría contraatacado y me habría noqueado, pero estábamos demasiado metidos como para hacer algo más que lo básico. De nuevo, la pelea se detuvo. Esta vez, nuestras respiraciones eran audibles. Infinitamente profundas y frecuentes, como si ni siquiera todo el aire del mundo fuera suficiente para nuestros pulmones. Pelear contra Hinata fue como un curso intensivo de Wing Chun. Refinó mi estilo improvisado y lo perfeccionó un poco, no solo con ella, sino con todos mis compañeros de entrenamiento. Pelear con Choji y Kira me permitió comprender el valor de mi físico puro. Pelear con Sasuke y Shikamaru, cuando él quería, me mantenía la mente ágil, algo bastante difícil cuando estaba rodeado de niños todo el día.
Las fuentes de inspiración de mi estilo de taijutsu, un completo todoterreno, surgieron de recuerdos y experiencias difusas, grabadas en otro cuerpo. Ahora, extraía fragmentos de todos con los que luchaba, con un estilo que valía la pena observar para crear el mío. No estaría completo hasta que pasara por las manos críticas de quien fuera mi sensei Jonin, pero sin duda estaba empezando a despegar. Llevar a cabo un combate con la heredera Yuga hasta el punto muerto fue suficiente evidencia de ello. ¿Qué tal si terminamos con esto? Resoplé. Hinata sonrió un poco y asintió. Reuniendo una última oleada de energía, cargamos hacia adelante, igualando puñetazo tras puñetazo y patada tras patada. Dejé que ella marcara el ritmo del último intercambio, concentrándome en mantenerme compacto y esquivar sus rapidísimos golpes. Incluso ahora, cuando nos habían dado una paliza, su forma seguía siendo de manual. El viento me azotaba los oídos, y el sonido me mareaba mientras me agachaba, giraba y me alejaba lentamente. Ignoré el escozor de la garganta seca al tragar, concentrándome en el latido de mi corazón acelerado. Debía haber un patrón en su abrumadora ofensiva, algún tipo de señal en sus movimientos ahora que estábamos agotados. Reprimí mi frustración al no encontrar una. Hinata probablemente ya estaría entrenando con su prima bajo la atenta mirada de su padre. Yashi Yuga no permitiría ese tipo de falla en el taijutsu de su hija, no con lo orgulloso que era. No, solo estaba desperdiciando la poca energía que me quedaba de esta manera y básicamente le había entregado todo el impulso a Hinata. Me abalancé y desvié un golpe con la palma adelantada, con la mirada fija entre su mano trasera y su pierna delantera. ¿Qué elegiría? ¿Una patada o un puñetazo? La distancia entre nosotros era tan amplia que podría asestar cualquiera de los dos. La miré a los ojos y decidí qué hacer. Si me equivocaba, perdería, y punto. Hinata retrocedió arrastrando los pies, preparando su pierna adelantada para golpearme al entrar. Iba demasiado rápido para salir ileso, así que me desvié hacia la derecha, tensando el estómago. Su pie se estrelló contra el lado izquierdo de mi cuerpo. El talón se clavó dolorosamente en mis costillas. Pero eso fue todo. Demasiado cansada y demasiado lenta para cargar algo particularmente dañino, no estaba ni de cerca tan fresca como al principio. Aprovechando el impulso que me dio el intento de esquivar, me giré y le di un codazo. El mundo se estremeció. Mi cabeza se sentía como un peso muerto al asestar el golpe, tambaleándome hacia un lado. Recuperé el equilibrio y me quité el vértigo de encima, esperando que Hinata se abalanzara sobre mí en cualquier momento. Ella yacía despatarrada en el suelo, a medio camino entre estar sentada y acostada. ¿Qué ocurre? Ella jadeó en busca de aire. Yo ganaré. Parpadeé y miré hacia abajo, a mi pie izquierdo, clavado en el suelo a mitad de camino fuera del ring. Menuda tontería, murmuré. Me acerqué a ella, ofreciéndole la mano. Ya que dijimos que la academia manda, felicidades. Me ganaste con justicia, Hinata. Me dedicó una sonrisa radiante y selló la reconciliación. Me senté a su lado, en silencio, mientras esperaba a que se calmara el dolor. Aún no podía determinar qué tan mal estábamos, pero nos habíamos esforzado mucho. Sin embargo, los moretones en unas horas nos darían una respuesta más definitiva. No sería una buena respuesta, pero una respuesta al fin y al cabo. Cuanto más rápido se formarán los moretones, más tardarían en sanar. Bueno, al menos el ungüento que Hinata solía traer consigo ayudaba con eso. Nos sentamos en el campo y analizamos la pelea mientras aún la recordábamos. Ambos teníamos claro que yo tendía a pelear pasivamente cuando las cosas se ponían difíciles. No es que fuera algo negativo en sí, pero me conformaba con dejar que mi oponente me moviera. Hinata me dio esta información con una leve sonrisa que, en cualquier otra persona, me habría enfurecido. Bien, ahora te toca, dije. Lo hiciste muy bien hoy. Por tu estilo de lucha, supongo que quieres convertirte en un luchador de taijutsu de corto alcance, ¿verdad? Ella asintió. Al principio, al menos. Papá lo sugirió. Siempre puedo aprender más en el futuro, siempre que mi base sea buena. Un buen consejo. En cuanto al ritmo, tú marcaste la mayor parte de la pelea, pero no sueles pensar con antelación. ¿Cómo es eso? Como shinobi, anticiparse es lo normal. No solo debemos pensar en lo que hará nuestro oponente, sino también en cómo reaccionará a nuestros contraataques y actuar en consecuencia. Hinata me miró con intriga y continué. ¿Recuerdas el codazo que te di al final? Es porque adiviné lo que ibas a hacer primero. Pero solo pude adivinarlo porque me he acostumbrado a tu forma de pelear. ¿Y entonces? Hinata ladeó la cabeza, con el inicio de una idea brillando en sus ojos.
¿Adivinas lo que hago porque soy demasiado obvia? ¿Debería ocultar algunas habilidades para tener ventaja? No diría que eres obvio en general, porque no lo eres. Simplemente he peleado contigo demasiadas veces, así que eres obvio para mí. Naruto, ¿tienes habilidades que mantienes ocultas? Sonreí. Por un lado, algunos dirían que sí. Mi conocimiento del estilo de Taijutsu de Hinata no provenía de mi conocimiento del puño suave, sino del Wing Chun. De la misma manera, la mayor parte de mi estilo de Taijutsu tenía una base en artes marciales de otro mundo. Habilidades cuyo origen mantuve oculto, por así decirlo. Se podría decir que sí, dije. Ella inclinó la cabeza en señal de aceptación. Al terminar nuestro entrenamiento matutino, nos aplicamos su ungüento de olor extraño en las extremidades doloridas y regresamos a la aldea en busca de comida. En otras palabras, ramen. A diferencia del Naruto canónico, no comía esas cosas muy a menudo. Una vez a la semana solía bastarme, pero hoy me apetecía romper la regla. Acompañé a Hinata por la parte trasera de la tienda y dejé mis cosas. Comimos algo rápido y nos fuimos. Hoy era mi día libre, y como era hora punta, Teuchi y Ayame estaban demasiado ocupados para pasar. Ya sea calentada en microondas o no, la comida seguía estando buena. Como de costumbre, acompañé a Hinata hasta el recinto de su clan, deteniéndome al pie del sendero que conducía a las puertas principales. Los dos guardias habituales me miraron fijamente, aunque nunca usaron su Byakugan conmigo, así que les doy mi enhorabuena. Las venas alrededor de esos ojos me inquietaron. Hinata la llamé. Dejó de darse la vuelta. ¿Vienes luego a pasar el rato con Shikamaru y Choji? Su mirada se movía entre los guardias y yo. No sé, mi padre, puede que esté ocupado, Naruto. Lo siento, suspiré, un poco decepcionado. No me malinterpreten, apreciaba el valor del trabajo duro, pero aparte de sus entrenamientos conmigo y el día escolar en la academia, Hinata no tenía mucha vida social. Y si había algo que necesitaba era salir y hablar con más gente. ¿Crees que te dejará ir si terminas tu trabajo rápido? Quizás. Una pizca de esperanza se asomó a sus ojos. De acuerdo. No prometo nada, pero haré todo lo posible por encontrarme con ustedes cerca del gran árbol a las 5. 5, entonces. Bajó la mirada. Pero si no puedo, diles a Shikamaru y Choji que lo siento, ¿de acuerdo? Oye, le di un ligero empujón en el hombro. No te atormentes. Si lo logras, y si no, no. Nos vemos el lunes de todas llenas. Hinata asintió, un poco menos molesta que antes. La despedí con la mano hasta que desapareció tras las enormes puertas negras, dejándome sola en el sendero. Uno de los guardias gritó desde lo alto del camino. Piérdete, chico. Que seas amigo de la señorita no significa que te dejaremos vagar por ahí. Bueno, no estoy completamente solo. Me di la vuelta y grité a todo pulmón. Arriba los pies, bastardos. Antes de que pudieran echarme de su propiedad, trepé a un muro cercano y eché a correr, recorriendo los tejados y los puestos del mercado con mi risa todavía en el viento. Una hora más tarde, estaba al otro lado del pueblo, esperando a ver si podía lograrlo. Los puestos del mercado que rodeaban la base del gran árbol estaban iluminados con diversas linternas. Un torrente de gente entraba y salía por el único y ancho sendero que se alejaba del árbol. Shikamaru, Choji y yo nos sentamos en uno de los 4 bancos a su pie, con las piernas colgando. Vaya, Shikamaru volvió a bostezar. ¿Por qué estamos aquí otra vez? No respondí y seguí mirando el camino en busca de Hinata. Choji mordisqueó un puñado de patatas fritas, emitiendo un sonido de frustración con la garganta. Llevábamos casi 20 minutos esperando allí. Incluso yo empezaba a aburrirme. No creo que Hinata venga, así que podemos ir. Choji parecía un poco culpable, pero si no estaba de acuerdo, no dijo nada. Tarareé. Esperaremos unos minutos más. Después, podemos irnos. Shikamaru se recostó y cerró los ojos. Los minutos transcurrían y mis esperanzas de que Hinata apareciera se desvanecían. Suspiré y me levanté. Normalmente no asistía a nuestras pequeñas reuniones, pero la de hoy era especial. Probablemente iba a ser el último antes de nuestros exámenes finales del año, pero el tiempo se acabó. ¿A dónde vamos, Naruto? Choji arrojó su bolsa vacía a un contenedor cercano y nos alcanzó. No lo sé. De todas formas, no hacemos nada más que deambular. Él asintió con la cabeza y los tres emprendimos el sendero que conducía al resto del pueblo. Nos detuvimos al oír el grito familiar y nos giramos para ver a Hinata, ataviada con su habitual sudadera blanca y morada y pantalones deportivos, corriendo por el sendero. Esperar.
Se me escapó una sonrisa. Qué bueno que pudiste venir. Ella sonrió. Con media hora de retraso, ¿eh? Intervino Shikamaru con su voz tan suave y habitual. Shikamaru. Choji tiró de su manga. Él no rompió el contacto visual con ella, su mirada acusadora estaba firmemente fijada en Hinata. Ella frunció el ceño por un momento antes de suspirar. Lo sé y lo siento. Papá realmente no me dejó ir. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Lo convencí de que los 4 íbamos a hacer un repaso de última hora para los exámenes. El rostro de Choji se crispó. ¿Lo somos? Maldita sea, gimió Shikamaru, con la cara entre las manos. Me reí de los dos. Bueno, lo más probable es que tengamos que hacerlo ahora. Lo siento, pero el padre de Hinata es de los que la siguen. No quieren que se meta en problemas, ¿verdad? Hinata parecía abatida y jugueteaba con las mangas de su sudadera en lugar de mirarnos. Choji asintió lenta pero firmemente. Nos giramos hacia Shikamaru, con una mirada intensa pero suplicante en silencio. Está bien, dijo. Pero no esperes que haga ningún trabajo. Típico, dije. Pero bien. La verdad, Shikamaru. A mí tampoco me gusta trabajar, pero al menos intento hacerlo. Enseguida empezaron a discutir y siguieron por el sendero. Capté algo sobre el mínimo esfuerzo para obtener los máximos resultados antes de que se alejaran y no pudieran oírme. Vamos, Hinata. Me miró parpadeando y asintiendo lentamente. Caminamos unos pasos detrás de ellos para no involucrarnos en su discusión, pero lo suficientemente cerca como para oírlo todo. Naruto, sabes que no tenemos que repasar, ¿verdad? Podemos hacer algo más divertido. No sería justo que te obligara por algo que dije, seguí caminando con una sonrisa. Si mi padre lo menciona, asumiré el castigo. Le mentí. Delante de nosotros, Shikamaru levantó las manos con fastidio. Naruto. Me giré. Está bien. Somos tus amigos, después de todo. O mejor dicho, lo soy, pero Shikamaru y Choji se darán cuenta. Si no puedes confiar en mí para sacarte de un apuro, ¿en quién puedes confiar? Gracias. Inclinó la cabeza para ocultar su sonrisa. Aunque no estoy tan seguro de Shikamaru. El muchacho en cuestión se dio la vuelta. ¿Qué fue eso? Hinata se miró y compartió una risa silenciosa. Nada. Nada. Sacudí mis extremidades ligeramente entumecidas y flexioné la muñeca. Con un examen hecho y 2 más por delante, mis posibilidades de graduarme como novato del año parecían bastante buenas. Los exámenes de graduación ocuparían toda la jornada escolar. Acabábamos de terminar el examen escrito, y solo nos quedaban las pruebas físicas y de control de chakra. ¿Lo hiciste bien? Creo que lo hice bien, dije. ¿Y tú? Choji suspiró. Creo que aprobé. Y eso sí que es un milagro. Shikamaru se rió y lo empujó. Choji gritó con fingida ira y lo agarró. Hinata nos alcanzó al pie de la escalera mientras grupos de susurrantes nos rodeaban, listos para disfrutar del descanso de media hora que nos habían dado entre los exámenes escritos y la prueba de control de chakra. Caminamos por el patio principal, pasamos por el trepador y encontramos un par de bancos escondidos bajo la sombra de un árbol. Choji y yo nos sentamos en uno, mientras que Hinata y Shikamaru se sentaron en el banco de enfrente. ¿Cómo lo hiciste, Hinata? Preguntó Choji. Estoy feliz. No me fue especialmente bien, pero tampoco fracasé. Todos miramos a Shikamaru. ¿Por qué me miras? ¿Cómo lo hiciste? Pregunté. Probablemente lo hice bien. Está bien, dice, y Choji suspiró. Mira cuando nos dan las calificaciones en vacaciones y descubres que él saca el primer puesto. Si lo hace, me voy a sentir muy ofendido, dije. Shikamaru resopló. ¿Por qué? Miré a Hinata, quien miró a Choji, quien luego me miró a mí. Una conversación entera pasó en un instante. Supongo que lo diré, dije. Shikamaru, ¿tienes alguna afición? Sí, ¿por qué? Compláceme, ¿cuál es tu pasatiempo? A veces juego shogi. Sonreí. Me parece correcto. Oye, ¿qué se supone que significa eso? No te preocupes. De todas formas, seré generoso y diré que te has esforzado mucho en aprender las mejores jugadas, ¿verdad? Supongo que sí. Un día, digamos que llego, apenas miro las reglas, y te doy una paliza. ¿Cómo te sentirías? Frunció el ceño. No es bueno. Así nos sentimos cuando se trata de ti, dijo Hinata. O duermes la mitad del tiempo o miras por la ventana. Entonces, Shikamaru levantó las manos, supongo que soy más inteligente que todos ustedes. Me encogí de hombros. Probablemente sí.
Pero me aseguraré de que saques el segundo puesto en lo académico. Se puso de pie de un salto. ¿No te basta con que nos hayas dejado a todos morados alguna vez? ¿No puedes dejarme esto? Choji se rió y Hinata se tapó la boca para silenciar la suya. No, sonreí. Hasta que no empieces a poner más que el mínimo esfuerzo, no hay nada que hacer. Se sentó resoplando, murmurando para sí mismo con los brazos cruzados. Ah, sí. Choji se quitó la mochila de encima y rebuscó entre sus cosas. Traje algo para picar. Bueno, mi mamá me dio algo porque sabía que este examen escrito iba a ser difícil. Sacó 4 bolsas de patatas fritas con pimentón, un paquete de cartones de zumo y algo de fruta. Miré a Shikamaru. Se encogió de hombros y extendió la mano, cogiendo un poco de todo. Hinata le dio las gracias a Choji antes de hacer lo mismo. Gracias, hombre, dije. No hay problema, sonrió. La comida es para compartir. Terminamos nuestros bocadillos y charlamos un rato antes de que nos obligaran a regresar. Por lo que Iruka nos había dicho, las pruebas de control de chakra serían un poco más relajadas que los exámenes escritos, lo cual era obvio ya que todos sabíamos cuál sería la prueba con un mes de anticipación. Esta vez, todos se sentaron en la parte delantera de la clase, lo que significa que las primeras 3 filas estaban llenas. Iruka entró un poco después con un trozo de papel en la mano. Cuando te llame, levántate y sígueme. Te llevaré a la prueba de control de chakra. Onoka Abe. Una chica de cabello plateado se levantó, mirando a su alrededor con incertidumbre. Iruka abrió la puerta y se fue con ella. Cuando se cerró tras ellos, la habitación estalló en susurros nerviosos que persistieron hasta que ambos regresaron. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó alguien. Iruka se aclaró la garganta. No hables del examen hasta que lo hayan hecho todos. Esas son las reglas. Siguiente. Choji Akimichi. Choji se levantó con rigidez. Haré lo que pueda. Bien, sonrió Iruka. Los dos salieron de la habitación. Esto ocurrió al menos una docena de veces más hasta que me tocó el turno. Algunos volvieron con una sonrisa, pero no todos. Considerando todo, no estaba demasiado nervioso. Al final, cada examen que haríamos hoy evaluaría nuestro esfuerzo, tanto a corto como a largo plazo. Había hecho ambas cosas, lo que significaba que, a menos que algo saliera terriblemente mal, mi éxito estaba garantizado. La puerta del aula se abrió, revelando a Iruka y Sasuke. Ignoró las invitaciones de varias chicas de nuestra clase para sentarse a su lado y regresó al final de la primera fila. Naruto Uzumaki. Me levanté y me volví hacia mis 3 amigos. Deséenme suerte. Como si lo necesitaras. Shikamaru puso los ojos en blanco. Choji y Hinata lo miraron con el ceño fruncido, y oí el inicio de una discusión justo cuando la puerta se cerraba. Iruka me condujo por el pasillo, girando hacia la escalera y subiendo. Lo seguí en silencio. Me miraba de vez en cuando, como para convencerse de que seguía allí. Naruto, dijo. Te daré el mismo consejo que les he dado a todos antes. Mantén la calma. Nuestro chakra y su capacidad para controlarlo dependen mucho de nuestras emociones. Si estás nervioso o asustado, no podrás controlar bien tu chakra. Entiendo que puedas estar nervioso, pero no te ayudará. Asentí. Todo tenía sentido a juzgar por lo que había leído sobre la teoría del chakra. Llegamos a una puerta común y corriente, igual a todas las que habíamos pasado de camino. Iruka se quedó a un lado. Estaré esperando aquí. Respiré hondo y toqué 2 veces. No hubo respuesta. Miré a Iruka. Me dio un gesto de ánimo y entré en un aula normal. Unos ventanales se extendían a lo largo del lado izquierdo y todas las mesas y sillas estaban desplazadas al fondo del aula, excepto una mesa en el centro del aula con 2 sillas a cada lado. Un anciano, probablemente el vigilante, estaba sentado del lado que daba a la puerta. Tenía la piel arrugada, bronceada hasta los huesos. Sus amables ojos estaban casi cerrados, pero apenas podía distinguir sus cálidos ojos marrones. Parecía más un anciano amable que un shinobi, pero claro, ser shinobi implicaba mantener el secreto, así que supongo que ese era el punto. Buenos días, joven. Miré el reloj que colgaba al fondo de la clase. Marcaba las 12 menos cuarto. No podía ser cierto, porque cuando salí de mi aula eran las 12 y cuarto. Es por la tarde, en realidad, así que buenas tardes. Sonrió sin mirar atrás para ver si tenía razón. Me corrijo. ¿Cómo te llamas? Naruto Uzumaki, dije, tomando el único asiento en la sala. ¿Y el suyo, señor? Señor, sonrió. Parece que los jóvenes son más amables que antes. Me llamo Kousuke Marugoshi, encantado de conocerlo.
El nombre no me sonó, lo cual debió notarse en mi cara porque Maruboshi se rió. No me conocerías, jovencito. Mi tiempo te precedió hace mucho. Ni siquiera tu sensei sabría de mí si no hubiera estado en una misión de rango C con él hace unos años. Observé sus rasgos arrugados. Probablemente era tan mayor como Lord III, quizá un poco mayor o menor, más o menos. ¿Luchaste junto a Lord Tirdo o algo así? Maruboshi dejó escapar una risa baja y retumbante. ¿No es esa una forma indirecta de llamarme viejo? Me rasqué la mejilla. No pareces estar en la flor de la vida. Los jóvenes de hoy en día son increíbles, rió entre dientes. Para responder a tu pregunta, sí, tuve el honor de luchar junto a Lord Sarutobi hace mucho tiempo, pero ya basta de mí. Hoy se trata de ti. ¿Listo para empezar? Sí, señor. Maruboshi asintió alentadoramente. Bien. Por favor, haz el ejercicio de pegar hojas. Una en la frente y otra en la palma de cada mano. Empecé pegándome una hoja a la frente, atrayendo una fina corriente de chakra desde el centro de mi cuerpo hasta la cabeza. Al retirar la mano, la hoja permaneció allí. Hice lo mismo con las palmas de las manos, separando los dedos y con las manos hacia abajo. Escribió algo en un portapapeles y sonrió. Muy bien. Con esto, tu prueba está completa, a menos que quieras mostrarme algo más. Consideré las opciones. Gracias al ejercicio de caminar sobre árboles, mi control de chakras era bastante bueno y, aunque no le mostraría que podía caminar sobre superficies sólidas, no había nada de malo en llevar el ejercicio de pegarme a las hojas a un nivel más profundo. En realidad sí la hay. Devolví las hojas a la bandeja antes de sumergir los 10 dedos en la caja. Inhalando, dirigí finos chorros de chakra hacia las yemas de mis dedos antes de mostrárselos al vigilante. ¿Esto cuenta? Pregunté. Maruboshi sonrió. Así es. ¡Qué magnífico control de chakra! No te preocupes, tienes el mejor control de chakra que he visto hasta ahora. Bien hecho, jovencito, de verdad que bien hecho. Gracias. Ahora, a menos que haya algo más que quieras mostrarme, puedes irte. Negué con la cabeza. No, eso es todo. Que tengas un buen día. Me despedí de Maruboshi con la mano y abrí la puerta. Iruka se dio la vuelta en cuanto la puerta se abrió. ¿Has terminado? Asentí y caminamos uno al lado del otro durante unos minutos. Tardaste más que todos los demás, dijo finalmente. Estaba conociendo al señor Maruboshi. Es interesante. Iruka sonrió. Claro que sí. Estuve con él en una misión de rango C hace unos años. Tiene cierta reputación en el pueblo. ¿Lo hace? Sí. Lo llaman el genin eterno, el genin más fuerte de la hoja y el anciano invencible. ¿Ese primero es porque es débil o porque es viejo? Iruka se rió. Definitivamente no es débil, eso seguro. He oído que ha rechazado todos los ascensos a Jonin por alguna razón. Me abrió la puerta de la escalera. Quizás hagas una misión con él cuando seas genin. Me gustaría. Parece simpático, respondí. Los exámenes continuaron hasta bien entrada la tarde, con la sección física siendo una especie de carrera de obstáculos, seguida de un descanso de 20 minutos, puntería utilizando Shuriken o Kunai, y ahora, Kumite Shinobi. Como habíamos hecho durante todo el año pasado, todos estábamos de pie alrededor de Iruka, pero, a diferencia del habitual bullicio relajado, había un silencio latente. De esos que esperas a que se calme y acabe con los nervios que te revuelven el estómago, pero no es así. Mizuki también estaba presente bajo la sombra de un árbol con un portapapeles. Más que con nadie, me mantuve cuidadosamente neutral en todas mis interacciones con él, percibiera o no alguna animosidad. Yo era el más nervioso a su lado, pero no hacía mucho más que alguna mueca de desprecio ocasional cuando creía que no lo veía. Aunque sabía que iba a traicionar a la hoja y correr hacia Orochimaru, no veía cómo lo lograría, salvo cometiendo una estupidez monumental. Su forma de entrar habría sido yo, probablemente apoyándose en mi relación con Lord III para entrar en la oficina del Hokage, pero como no estaba reprobando la academia, me quedé con la cabeza llena de dudas. También cabía la remota posibilidad de que se aliara con Kabuto, y quién sabe qué hacía además de saturar los exámenes Chunin 2 veces al año. Lo observé de reojo mientras garabateaba algo en el portapapeles. Al menos, lo hice, hasta que alguien chasqueó los dedos delante de mí. Parpadeé y aparté la mano de un manotazo. ¿Estás de vuelta con nosotros? Iruka levantó una ceja. Apreté los labios. Perdí la concentración. Lo siento, señor.
Sé que ha sido un día ajetreado, pero manténganse alerta para este último examen y luego estarán de vacaciones 3 meses. Que les haya ido bien todo el año no significa que puedan relajarse. Miró a la clase. Eso va para todos, ¿de acuerdo? La clase destiló energía en su respuesta, lo que provocó una sonrisa en Iruka. Llamó a la primera pareja para entrenar, dibujando un círculo más grande de lo normal a su alrededor. Una chica de uno de los clanes menores Fumi se llamaba Icreo y un chico llamado Taro. Su pelea no fue agradable ni rápida. Se lanzaron golpes casi siempre premeditados y tenían la mala costumbre de dejarse levantar mutuamente después de ser derribados. Finalmente, Taro salió del ring y, intencionalmente o no, Fumi ganó la pelea. La segunda pelea fue idéntica a la primera, y lo mismo ocurrió con la cuarta y la quinta. La sexta fue un poco más interesante, ya que Sabo también estaba peleando. Había repetido el año anterior. Mientras todos sus compañeros pasaron a segundo año, él se vio obligado a repetir el año porque, según sus propias palabras, había cometido un error. Con otro año para pulir prácticamente todo, Sabo era bastante bueno en taijutsu. No tan bueno como Sasuke o Hinata, pero a menudo luchaba contra Kiba hasta dejarlo en el suelo. Al ver esta comprensión del estilo básico de taijutsu de la academia, lo dominaba al dedillo. Para él, era pura memoria muscular, algo de lo que carecía la gran mayoría de nuestra clase. Por supuesto, ignoraba el hecho obvio de que Sabo era un año mayor, más alto y más fuerte que Ino. No parecía muy emocionada de enfrentarse a él. Como líder de lo que yo llamaba el club de fans de Sasuke, a Ino no le importaba mucho nada en la escuela aparte de socializar e intentar ganarse el corazón de Sasuke, así que Sabo tenía una clara ventaja sobre ella. Pero antes de que Iruka pudiera comenzar el partido, levantó la mano. ¿Qué pasa, Ino? Preguntó Iruka. ¿Te estás rindiendo? No. Quería preguntar si podemos usar jutsu. ¿Jutsu? Iruka frunció el ceño y miró a Mizuki, quien se encogió de hombros. Yo, aunque no hay ninguna regla que lo prohíba explícitamente, ninguno de ustedes sabe, ni debería saber, ningún jutsu a estas alturas. Hemos estado trabajando en su control de chakra y enseñándoles señales con las manos, pero no aprenderán jutsu hasta el año que viene. Aunque, supongo que no podemos impedir que sus padres les enseñen. La preocupación desapareció de su rostro y ella bailó sobre las puntas de sus pies. ¿Qué? Sabo alzó las manos. ¿Cómo es eso justo? Si hubieras aprobado con el resto de tu clase el año pasado, Sabo, no estarías aquí, respondió Iruka con voz seca. Además, tienes ventaja sobre todos porque has podido cubrir todo 2 veces. Al ver la sangre en el agua, Ino juntó las manos. Por favor, señor. Si este es mi examen de graduación, quiero dar lo mejor de mí y eso significa dejarlo todo aquí. Iruka reflexionó un minuto, con el rostro sumido en profundas reflexiones. Asintió lentamente y comenzó el combate. Dicho esto, avanzó lentamente hacia el ring, con la preocupación reflejada en su rostro. Quise gritar al ver a Sabo allí de pie, mirando a Ino. Era su examen final, no una sesión de entrenamiento. Y aunque no lo fuera, nadie en su sano juicio dejaría que alguien preparara un jutsu para usarlo contra él y se quedara mirando. Cuando terminó los sellos manuales, comencé a comprender exactamente por qué Sabo no se graduó. Jutsu de transferencia mental. Como Sabo no se había movido en absoluto, quedó atrapado en el jutsu de Ino, poniéndose rígido antes de aflojarse por completo y salir del ring. El Kumite Shinobi ha terminado. Hagan el sello al unísono y abandonen el ring. Iruka negó con la cabeza con ironía, mirando el portapapeles para ver quién seguía. Geri Matsuda. ¿Shikamaru? Pregunté. Apartó la mirada del anillo. ¿Qué pasa? Ya que Ino puede usar el jutsu de su clan, ¿estoy en lo cierto al asumir que puedes hacer lo mismo con el tuyo? Hombre, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, no lo sé. Decírtelo sería una estupidez. Choji estaba demasiado absorto en sus nervios y en el partido actual como para escucharlo, pero Hinata sí lo hizo. Ella suspiró y lo fulminó con la mirada. Quizás no te emparejen con él. Todavía no lo sé, respondió. A diferencia de ustedes dos, no soy muy bueno en taijutsu, así que necesito tener todas las cartas a mi favor. Cuando terminamos, la pelea había terminado. No vi si se ganó por sumisión o por ring out, pero probablemente fue por sumisión en base a lo sucia que estaba la ropa de los dos. Choji. Él gritó. Iruka lo miró fijamente mientras algunas personas se reían. Y Naruto. Horrorizado, Choji giró el cuello para mirarme. Se quedó pálido cuando le dirigí una leve sonrisa.
La risa de Shikamaru no ayudó mucho, pero Hinata lo calló rápidamente. Entramos al ring. Choji estaba frente a mí, con los hombros encorvados y el cuello flexionado. Nunca fue muy seguro de sí mismo, y que Iruka lo enfrentara al mejor taijutsu de su clase no le hacía ningún favor. Si yo era el mejor practicante de taijutsu de nuestra clase era bastante discutible, pero nadie podía afirmar tener ni la mitad de la resistencia y aguante que yo poseía. Incluso mi tiempo de recuperación era mucho más corto que el de los demás chicos. Probablemente era el factor más importante en mi progreso actual, ya que poder entrenar más a diario de forma constante significaba un mayor progreso. Iruka entró en el centro del ring, parándose justo entre nosotros. Le lancé una mirada inquisitiva, pero se mantuvo impasible. Haz el sello de la confrontación. Lo hicimos, aunque la mano de Choji temblaba visiblemente. Comenzar. Para su crédito, Choji se acercó a mí. Su puñetazo fue duro y tan predecible que me detuve, lo atrapé y lo jalé del brazo. Estaba hiperventilando en mi oído y le apreté el hombro. Escucha si sé. No tenemos tiempo para hablar. Choji. Cálmate. Esto es un entrenamiento y sigues siendo mi amigo. No te daré una paliza solo porque te hayan emparejado conmigo. ¿Cómo carajos se supone que voy a ganar? No lo eres, pero como shinobi, habrá muchas peleas que no podremos ganar. Choji apretó los dientes. Entonces ¿qué hago, Naruto? No te rindas fácilmente y déjale claro a Iruka que hiciste lo mejor que pudiste. Sin nada más que decir, aparté a Choji de un empujón y tomé mi posición. Choji hizo lo mismo, luciendo mucho menos nervioso que antes. Esta vez, di el primer paso y me acerqué hasta estar tentativamente a su alcance. Era un niño bajito, así que no había mucha gente que me superara. Prácticamente todas las chicas eran más altas que yo, al igual que la gran mayoría de los chicos, así que Choji tenía la ventaja física. Lo único que podía esperar era que no lo reconociera y acelerara el ritmo. Cambié de ángulo, lanzando mi puño y deslizándome entre la guardia de Choji. Él recibió los golpes e hizo una mueca, moviéndose para no perderme de vista. Lo vi apretar el revés, pero no lo movió. En cambio, me vi obligado a zafarme de su mano adelantada. Estuvo tan cerca de golpearme la nariz que sentí una opresión en la frente. Bien. Eso estuvo bien. Si Choji tenía la calma suficiente para planear así, no tenía que preocuparme de que les diera una mala impresión a los profesores, ni de que no llegara a segundo año. Después de eso, la pelea fue relativamente sencilla. No fue la pelea más emocionante, pero me aseguré de no contenerme demasiado. Que Choji fuera mi amigo era una cosa, y estaba seguro de que Iruka sabía que me estaba conteniendo un poco, pero si lo hacía demasiado evidente, tendría que hacer algo al respecto. Así que dejé que la pelea continuara hasta que estuve seguro de que Choji podía mostrar un buen nivel y luego intenté el remate. Tras unos pocos intercambios, su confianza creció tanto que, cuando intervino por última vez, lo hizo con bastante descuido. Me lancé a su encuentro, agarrándolo del brazo que llevaba adelante y colocándolo con los pies para lanzarlo por encima de mi cadera. Cayó al suelo con un ruido sordo y le sujeté el brazo con la rodilla en la cadera para asegurarme de que no pudiera escapar. Ríndete, Choji. Se acabó. Apretó los dientes. Yo no lo haré. Apreté la cerradura y él gimió. Está bien, me rindo. Iruka llamó al final del combate y abandonamos el ring mientras la siguiente pareja pasaba. El resto de los combates transcurrieron volando. Sasuke venció a Kiba en menos de 2 minutos, Hinata venció a otro aún más rápido, y Shikamaru ganó su combate haciendo que su oponente también saliera del ring. Iruka estaba bastante enojado porque no podía juzgar el desempeño de ninguno de los dos, pero como había permitido que Hiro usara el jutsu de transferencia mental, tampoco pudo evitar que Shikamaru usara el jutsu de lazo de sombras. Un grupo de padres preocupados se quedó en la puerta al terminar la escuela. Hinata y Shikamaru se despidieron de mí prometiendo que haríamos algo durante las vacaciones. Choji hizo lo mismo, pero antes de que pudiera irse, lo agarré del hombro. ¿Qué es? Preguntó. Solté su hombro. Me preguntaba. Si Ino y Shikamaru podían usar el jutsu de su clan, ¿tú también puedes? Y si es así, ¿por qué no lo usaste cuando luchaste contra mí? Se rascó la mejilla, dándose la vuelta. Todavía no tengo suficiente chakra. Me alegra que no lo hagas. Porque si pudieras usarlo, probablemente habría perdido. Choji resopló. Hablo en serio. Lo empujé un poco. No sé ningún jutsu, en absoluto. ¿Te imaginas intentando esquivar un puñetazo enorme? Él empezó a reír, lo cual fue genial porque pude ver que los exámenes todavía lo molestaban.
Anda, dije. Tus padres te esperan. Está bien. ¿Y Naruto? ¿Qué es? Se dio la vuelta y me dio un abrazo incómodo. No lo detuve ni nada, pero aún así fue un poco incómodo. Gracias. Le di varias palmaditas en la espalda. No te preocupes. Nos vemos pronto. Que tengas un buen verano, ¿vale? Bajó corriendo las escaleras y se reunió con sus padres. Un hombre que se parecía a su padre lo levantó y soltó una carcajada. A mi alrededor, vi a padres felices abrazando a sus hijos. Aunque fue una mala idea, empecé a preguntarme cómo habría sido si mis padres estuvieran aquí. Alguien me puso una mano en el hombro. No necesité ver quién era porque sus siguientes palabras lo dijeron todo. No te preocupes. Lo empeora, créeme. Sensei, ¿está mejorando? Suspiró y me dio una palmadita en el hombro. Viendo todo esto. No, la verdad es que no. Pero tener amigos ayuda. Asentí. Nos quedamos así un rato. Los dos observando a las felices familias regresar a casa. Una vez que todos se fueron, me di la vuelta y le hice una reverencia sincera a Iruka. Puede que no hayamos empezado muy bien, pero él había demostrado que no me quería perjudicar. Gracias por enseñarme. Sonrió y la cicatriz de su rostro se arrugó. No te preocupes. Que tengas buenas vacaciones. Al llegar a casa, me sorprendió encontrar un sobre en mi felpudo de bienvenida. Casi nunca recibía cartas, salvo folletos de restaurantes. Todo lo relacionado con mi vivienda lo gestionaba la institución del pueblo que se encargaba de los huérfanos. Lo recogí y dejé mis zapatos en el felpudo detrás de mí. El simple hecho de haber recibido una carta me despertó la curiosidad suficiente como para no hacer nada más, así que me senté en el único sofá que tenía y lo abrí de golpe. Querido Naruto, llevo un tiempo pensando en esta carta, intentando encontrar la mejor manera de comunicarte esto. No tienes padres a quienes pueda acudir, así que decidí posponerla hasta fin de año. He preguntado a tus seres queridos y te escribo esta carta porque he aprendido de ellos. Que eres mucho más inteligente de lo que aparentas. Permití que mis sentimientos personales se antepusieran a mis responsabilidades como su profesor. Al recibir esta carta, he renunciado como profesor en la academia y me someto al juicio del Lord Tyr. Aunque sin duda fue más misericordioso de lo debido, he regresado al servicio activo con una multa y un año de patrulla fronteriza como castigo. Merezco algo mucho peor y estaba más que dispuesto a aceptar la cárcel. Hay tantas cosas que quisiera contarte para librarme a ta culpa, pero no puedo. A pesar de lo que digan, eres una niña. Escribo esto para disculparme de la única manera que puedo. Hacerlo en persona, si no me lo prohibiera Lord Tyr, no creo que sea algo que esté haciendo ahora mismo. Mirarte a los ojos y admitir exactamente lo que hice me revuelve el estómago. Sé que no merezco tu perdón pero te lo pido de todos modos. Saludos, Fujinoshi Mizu. Leí la carta 2 veces antes de soltarla. Había pasado tanto tiempo desde aquel fiasco que la había apartado de mi mente. Ella me lo facilitó ignorando prácticamente mi existencia. Al leerla, esperaba sentir algo. Ira, odio, lástima, lo que fuera. Pero no lo hice. Lo único que me quedaba, sentado en mi sofá, era el agotamiento, tanto mental como físico, de los acontecimientos del día. Quizá fuera extraño, pero me daba igual lo que le pasara a Fujino para que me odiara, igual que me daba igual que una tienda me prohibiera la entrada. Tenía curiosidad por saber por qué Lord Tyr nunca había mencionado nada de ella. Había venido a darme mi estipendio la semana pasada, pero no había mencionado nada. Aunque me preguntó cómo me iba en la escuela, era parte de nuestra rutina habitual. Al releer la carta una vez más, tragué saliva ante la extraña sensación de distanciamiento. No volvería a ver a Fujino después de este año, y aunque admitió su culpa ante el Hokage, no me importó. Esperaba sentir algún tipo de reivindicación o satisfacción al saber que al menos estaba siendo castigada, pero, no fue así. Fujino era solo un obstáculo en el gran esquema de las cosas. Probablemente no la volvería a ver, e incluso si lo hiciera, seguiría siendo cierto. Permitir que sus acciones, o las de cualquier otra persona, dictaran mis pensamientos era agotador. Claro, nunca había experimentado algo tan directo como lo que ella hizo, pero había tenido más de 6 meses para aguantarlo. Me dirigí al contenedor de basura en la cocina abierta y rompí la carta, haciéndola una bola entre mis manos. Disculpa aceptada. Asuma sabía que 4 años era mucho tiempo. Había regresado siendo otro hombre, el mismo que era cuando se fue, pero casi ingenuamente, esperaba que la aldea y sus habitantes siguieran siendo los mismos. Se sentía un poco menos seguro de sí mismo ahora que había vuelto. En silencio, se miró en el espejo.
Vio a su padre devolviéndole la mirada por un segundo, pero parpadeó y luego desapareció, reemplazado por su reflejo, que seguía el rastro del agua del baño. Se recogió el pelo húmedo con el protector de frente y se puso una camisa de manga larga. Kurenai estaba afuera, justo al otro lado de los paneles de vidrio esmerilado de la escalera, lo que le hizo tragar saliva con nerviosismo. Acababa de regresar el día anterior y, aunque habían quedado en verse, verla fue un shock. No había asimilado que se había convertido en Tokubetsu Jonin hasta que la vio. El respeto que inspiraba el rango no se podía transmitir en una carta, pero supo que se había adaptado al puesto por su trato con el Chunin en el punto de registro. Antes de que él pudiera armarse de valor para abrir la puerta, ella lo vio allí, acercándose hasta verlo y, radiante, lo obligó a abrir. Caminó hacia él, con los brazos cruzados sobre su camiseta negra, mirándolo fijamente a la cara. ¿Qué? Preguntó, ignorando el cosquilleo que le recorría la piel. ¿Tengo algo en la cara? Dio un paso atrás y se puso las manos en las caderas. Te acabas de despertar, ¿verdad? ¿Vamos o no? Él negó con la cabeza y caminó delante de ella. Ve más despacio. Ni siquiera sabes a dónde vamos. Ha pasado tanto tiempo que te perderías sin mí para guiarte. Yo no iría tan lejos, se burló. Ella rió y tomó la iniciativa, metiendo las manos en los bolsillos de sus pantalones deportivos rojos. Asuma la siguió con la cabeza girando, admirando las tiendas y los paisajes como nunca antes los había visto. Kurenai lo condujo a una bulliciosa calle lateral que salía de la carretera principal. Miró los tendederos tendidos entre los edificios y a los artistas callejeros. El aroma a carne recién asada flotaba en el aire y Asuma cerró los ojos y aspiró. Espera, sé a dónde vamos, dijo. Ella sonrió. Supongo que subestimé tu memoria. Me alegra que recordaras este lugar. No es que sea importante, ¿verdad? Hizo una mueca al oír el tono cortante de su voz. Olvidarse a este lugar habría sido una estupidez monumental. Era el restaurante al que su sensei Jonin los llevaba después de cada logro importante. Su examen de graduación, su primer rango CI, finalmente, su ascenso a rango Chunin. Si alguna vez tuviera hijos, probablemente también los traería a Yakinikuku. ¿Dónde está Raido? Preguntó Asuma al entrar al restaurante. ¿Y crees que ese vago podrá venir o solo somos nosotros? Llegamos temprano, pero viene mucha más gente. Aunque puede que no los conozcas a todos. Se sentó en la mesa más cercana a la puerta. Aquí. Asuma sirvió agua de una jarra ya preparada y empujó el vaso sobre la mesa. ¿Qué has hecho con el viejo Asuma? Se rió mientras se servía un vaso. Digamos que mi tiempo libre me ha venido bien y dejémoslo ahí. Me alegro, dijo con una sonrisa. Fue casi cómico ver con qué facilidad volvieron a su antigua dinámica. Kurenai divagaba mientras él se recostaba para escucharlo todo. Se detenía de vez en cuando para comprobar que seguía prestando atención, lo cual solía ser su señal para intervenir. Normalmente, su atención se desviaba y se encontraba pensando en algo completamente ajeno, y entonces ella se daba cuenta y lo miraba fijamente con esa mirada incómoda que la caracterizaba, como estaba haciendo ahora mismo. Estoy escuchando, dijo. Una ceja levantada fue todo lo que necesitó para mostrar su duda. En serio. Hablabas de tu ascenso de Chunin a Tokubetsu Jonin, ¿verdad? Ella parpadeó lentamente. Te lo dije, dijo con una sonrisa, soy un hombre nuevo ahora. ¿Sabes? Tomó un sorbo medido de su vaso, podría acostumbrarme a este nuevo Asuma. Él sonrió con suficiencia y se recostó en el sofá con satisfacción mientras ella volvía a levantarse y, poco a poco, sus ojos comenzaron a cerrarse. Entre 3 y 5 minutos después, ella se interrumpió de repente. Asuma se incorporó, temiendo haber pasado por alto una pregunta, pero no supo qué responder. Él la miró interrogativamente y ella soltó una respuesta. Se sentía mal por haber pasado 15 minutos hablando de sí misma y de su vida cuando no se habían visto en 4 años. Asuma rió más fuerte de lo que recordaba, secándose las lágrimas y controlando la respiración. ¿Solo era eso? No te preocupes. Me alegra que nuestra amistad siga igual. Ella sonrió con cierta rigidez y asintió. Una extrañeza se aferraba a sus entrañas, retorciéndose y enroscándose, y no le gustaba. Una voz estridente resonó detrás de ellos. ¿Alguien dijo amigos? Asuma asomó la cabeza por la mesa y sonrió al ver la cara llena de cicatrices de su mejor amigo. Raido, eres tú. Entró en el concurrido restaurante, vestido con el uniforme shinobi estándar. Parece que sigues tan rígido como siempre. Vamos, ¿quién va a una reunión con el uniforme?
Alguien que lleva tanto tiempo en esto que se convierte en su estado natural. Déjenlo en paz, todos hemos pasado por eso, rió otra voz, más grave y grave que la de Raido. Volvió la cabeza hacia Kurenai, quien sonrió hasta que se le formaron unos hoyuelos en las mejillas. Saltó de su silla y rodeó a un sonriente Raido para envolver a su sensei en un abrazo de oso. Tranquilo, niño prodigio, su sensei le dio una palmadita en la espalda, tus abrazos se han vuelto raros desde que me superaste hace unos años. Siento todo el olor a ceniza y tabaco y tengo que explicárselo a mi esposa. Asuma rompió el abrazo, pero lo sujetó con fuerza por los hombros. Esa es la mitad de la diversión, Shikaku-sensei. Me transmitiste tu vicio y luego lo dejaste, dejándome abandonado, así que, en mi opinión, es lo mínimo que te mereces. Te culpo por eso hasta el día de hoy, sensei. Kurenai arrugó la nariz y se asomó por la cabina. Vamos, Kurenai dijo Shikaku, intentando sonreír. Ambos sabemos que lo habría hecho de todas llenas. Creo que olvidas lo rebelde que era de niño. Su pequeño reservado se convirtió rápidamente en un hervidero de animadas conversaciones. Llegaron más amigos mientras charlaban y bebían, o eso le dijeron. Asuma reconoció a los primeros y los saludó con entusiasmo, pero empezaron a aparecer más rostros desconocidos, ya fueran acompañantes. Había llegado tanta gente que tuvieron que subir al primer piso. Los pedidos se hicieron enseguida y, durante un rato, todos charlaron mientras disfrutaban de unos cortes de carne chisporroteantes. Se encontró desperdigado, demasiado desconectado de los temas de conversación como para intervenir, pero como era a quien todos dedicaban la tarde, no podía irse sin más. Eso lo dejaba en un aprieto, pues tenía que depender de su círculo más cercano. Shikaku, Raido y Kurenai. Raido y Shikaku trabajaban las 24 horas, así que tuvieron que irse después de 2 horas, dejándolo con un único recurso. Asuma se metió el último bocado en la boca y buscó a Kurenai. Se abrió paso entre los grupos de gente que socializaba, apretando contra el pecho un vaso medio vacío. Oye, bienvenido de nuevo, hombre. Levantó una mano para saludar a un grupo que no reconoció, disminuyendo el paso. Idiota, susurró una mujer que debía ser su amiga, te dije que su nombre era Asuma, así que ¿cómo diablos lo olvidaste en menos de 20 segundos? Disculpa, ¿de acuerdo? Ni siquiera lo conozco, aunque sea un jonin, hace años que se fue. Ella lo arrastró, dirigiéndole una sonrisa de disculpa. Apretado entre ellos y una mesa, se abrió paso entre media docena de personas más antes de llegar a Kurenai, aunque la oyó reír antes de verla. Formaba parte de un pequeño círculo de kunoichis que conversaban animadamente. Asuma se quedó paralizado al ver cómo la vida transcurría a su alrededor. Aunque probablemente podría haberla convencido, no lo hizo. Mejor dicho, no pudo. Era su fiesta, pero sentía que él era el que se entrometía. Mirara donde mirara, la gente estaba en medio de conversaciones que él no conocía lo suficiente como para interrumpir. Con el vaso medio vacío en la mano, Asuma regresó a su asiento y pidió otra ración de carne. Colocó las lonchas sazonadas sobre la parrilla y dio pequeños sorbos ácidos a su bebida. Se pasó una loncha de carne caliente por la lengua mientras el sonido de la conversación lo acorralaba por ambos lados. Le tendió la mano al camarero apostado en lo alto de la escalera del primer piso. Camarero, otra ronda de bebidas para mis amigos, por favor. Los vítores simultáneos de todos no lo hicieron sentir mejor, pero levantó su vaso medio vacío con suficiente alegría falsa como para sonreír de todos modos. Asuma se tiró del cuello y se ajustó la corbata para que ya no le apretara. Miró alrededor de la puerta del complejo de Sarutobi y respiró aliviado. Después de ese desastre de fiesta de bienvenida de hace unos días, con suerte, la cena familiar sería un paso adelante. Caminó por las calles iluminadas del complejo de Sarutobi, agradecido de que fuera lo suficientemente tarde como para que su llegada pasara desapercibida. Encaramado en lo alto de un tejado, entrecerró los ojos en la oscuridad y huyó a toda prisa hacia la casa de su familia. Apenas había aterrizado en las tejas del muro sur cuando se le encogió el corazón. Hola, joven amo. Sabía que entraría por aquí. Siempre ha tenido la costumbre de escabullirse. Abuelita. Ha pasado demasiado tiempo. Se bajó de un salto, avergonzado, y ella le dedicó una amplia sonrisa. Las arrugas de su rostro se habían profundizado desde la última vez que la vio. ¿Has envejecido? ¿No lo hemos hecho todos? Arqueó una ceja. Yo era vieja cuando naciste, joven amo, y deshazte de eso, ¿quieres? Sabes que tu hermano odia el olor. Trajo a Konohamaru con él. ¿Konohamaru? Asuma aplastó el cigarrillo medio desintegrado en su mano. ¿Cómo está?
La abuela le hizo señas para que la siguiera mientras daba la vuelta hacia la entrada principal. Tan aterrador como lo eras tú a esa edad. Ese saca de quicio a tu hermano. Bien. Ignoró que no estaba seguro de si Konohamaru tenía 3 o 4 años. Necesita que alguien le afloje el palo que tiene metido en el culo. Ella negó con la cabeza con ironía. Veo que tu boca sucia sigue activa después de todos estos años. Será mejor que lo creas, abuela, sonrió. Caminaron con dificultad por el césped bien cortado y rodearon el edificio por el lado este, encontrándose con los demás sirvientes que terminaban su jornada. Reconoció a algunos eran personas que había visto en el complejo del clan durante su infancia, pero a unos cuantos no les reconocía constantemente. Espera un segundo, ¿eres tú, Asuma? La abuela se detuvo y movió un dedo delante de su cara. Sadao, si descubro que le has endosado el trabajo a uno de los nuevos empleados, sacaré el remo. Sadao. Asuma se quedó atónito al encontrar a su amigo de la infancia trabajando como sirviente en su propia casa. ¿Qué pasó con tu carrera como dramaturgo? Sadao dobló la esquina vestido de pies a cabeza con la indumentaria de sirviente del clan Sarutobi. Zapatillas negras de kung fu y un par de samue color borgoña. No sabía quién inició la moda, pero los sirvientes la llevaban desde que tenía memoria. Estás sacando conclusiones precipitadas, mi amigo fumador empedernido. Asuma resopló cuando la abuela le dio un codazo en las costillas. No importa cuál sea tu relación con el joven maestro, cuando estés en el trabajo, te referirás a él como tal. Vaya, abuela. Sadao se frotó el costado. Estoy aquí a tiempo parcial. Miró fijamente a la abuela, joven amo. ¿Es algo reciente? Preguntó Asuma tras contener la risa al ser llamado joven maestro precisamente por Sadao. No, me pidió trabajo poco después de que te fueras, dijo la abuela. Cierto. Porque no había mucho más que pudiera decir ante algo que desconocía. Sadao intervino rápidamente. Llevo trabajando aquí unos años ahorrando para la utilería y los efectos especiales, y también lo han hecho algunos actores y actrices. Puede que los hayas visto de camino. De hecho, mi obra se va a representar pronto. Me gustaría que vinieras a verla. Estarás en el palco VIP y todo. Te enviaré las entradas para la primera función el mes que viene. Asuma parpadeó. Me preguntaba por qué algunos me parecían tan desconocidos. Y claro, iré. ¿Cómo se llama? La vida y obra del cuarto Hokage. Y no hay mejor manera de descubrirlo que preguntándole al tercer Hokage. Además, los actores y actrices pueden hacerse una idea de la vida de las personas que interpretarán. Sadao y su equipo, que trabajaban como sirvientes en la casa familiar, no se sintieron menos extraños con esa información, pero para él tenía mucho más sentido. Asuma miró hacia el comedor, intentando no sonar cortante. ¿Tiene tiempo para ti? Su amigo hizo un gesto de resignación. Llevo 3 años trabajando aquí y acabo de terminar la obra, así que cuéntame. Ve y haz algo útil, Sadao. La abuela agitó su bastón amenazantemente hacia Sadao, quien se alejó bailando y se escondió tras la esquina. Asuma lo vio corriendo por el engawa hacia una habitación lateral. Es muchacho y entonces, ¿continuamos, joven amo? Claro, dijo él, sonriendo, y permitió que ella lo acompañara al comedor. Un pollo asado entero yacía en el centro de la mesa, flanqueado por guarniciones de verduras y un enorme tazón de arroz pilaf humeante. Alrededor, estaban sentados sus familiares. Al verlos, sintió como si hubiera estado ausente durante 10 años en lugar de 4. La línea del cabello de su padre se había reducido aún más y su rostro se veía flácido por el peso de la edad. A sus 35 años, su hermano lucía robusto y saludable, aunque veía cómo empezaba a crecer la famosa línea de la viuda de su padre, y su cuñada lucía una extraña cana en su cabello oscuro. Asuma, sonrió su padre. Hola, papá. Se puso de pie arrastrando los pies, con la mirada fija en su padre, en la mesa y de vuelta a la suya. Levantó la palma de la mano. Toma asiento, por favor. Asuma se sentó al lado de su hermano y frente a Konohamaru, quien había sido atado a una silla alta y le devolvió la sonrisa a su hermano. ¿Cómo te estás adaptando? Preguntó Seiji. No está tan mal. Las cosas han cambiado, pero así es la vida. ¿Cómo te ha ido? No está mal. Me convertí en jefe del clan el año pasado. Mi padre ya es mayor y lleva años hablando de dimitir, así que aquí estoy. Felicidades. Su hermano sonrió y empezó a servir la comida, dejando el peso de la conversación en manos de Asuma. Le dedicó una pequeña sonrisa a Konohamaru, que pronto resultó ser un error. Oye, ¿quién eres? Preguntó, entre intentar lamerle el codo y parpadear con curiosidad.
Seiji, sorprendido, dejó caer la cuchara de plástico, esparciendo granos de arroz por la mesa. Papá, tienes que tener más cuidado. Desperdiciar comida es malo. Konohamaru suspiró Seiji. Te lo dije antes de venir. Es tu tío, mi hermano pequeño. Sí, pero no recuerdo haber tenido un tío. Konohamaru agitó una mano, se cruzó de brazos y asintió con aire de sabiduría. Y olvidaste que tenías un hermanito hasta hoy. Lo siento, Asuma, dijo Yasuko, su cuñada, mientras le pedía silencio a Konohamaru. Sin embargo, no pareció funcionar, pues el chico se volvía más agresivo con cada intento. No, está bien, dijo finalmente, porque, en realidad, ¿qué más podía decir? Apenas tenía un año cuando me fui, así que no puedo esperar que me recuerde. Pero qué lástima para ustedes. Su padre tosió. Disculpe, ¿pero cómo? Bueno, sonrió Asuma, he venido vestido para la ocasión y me encargaré de darle la mejor imitación del tío Asuma. Dentro de unos años, creo que recurrirá a mí para todo lo que necesite. Seiji resopló. ¿En serio? Recuérdame a quién acudiste para todo lo importante de tu vida. Claro, pero eso fue antes de tener la experiencia de vida que tengo ahora. Pude ver paisajes más allá de la aldea de la hoja que tú no viste. ¿Sí? Mira dónde te ha llevado eso. Había un extraño trasfondo en la voz de Seiji que no le gustó a Asuma. Frunció el ceño y abrió la boca, pero su padre se le adelantó. Basta, Seiji, dijo su padre. Tu hermano lleva años desaparecido. ¿Y qué significa eso? Preguntó Asuma. Tranquilo, hijo, no quise ofenderte. Es solo que hace tanto tiempo que no cenamos juntos. ¿De verdad está mal que pida que pasemos un rato agradable? Hubo una extraña mirada fija entre los tres. No del todo enfadados, pero era evidente que una década de discusiones y animosidad no se resolvería con una sola cena. Se quitó los restos de comida de entre los dientes mientras miraba fijamente a su hermano. ¡Guau! Konohamaru soltó una risita despreocupada. Me caes bien, tío raro. ¿Qué tío tan raro? Repitió su padre, y Asuma percibió la risa en su voz. Me gusta, pero ¿por qué es raro? ¿En serio, abuelo? Preguntó boquiabierto y agitó vagamente sus bracitos regordetes. Mira qué ropa tiene. Es rara, ¿verdad, mamá? Ve más despacio o te caerás, dijo Asuma mientras se inclinaba sobre la mesa. Te aviso que estas son la última moda en el país del fuego. ¿Sabes cómo las llaman? ¿Qué? Preguntó, y al mirar esos curiosos ojos azules, supo que lo había conquistado. Se llaman trajes. Asuma se inclinó y siseó al final, provocando que su sobrino se retorciera hacia atrás con una risa estridente y emocionada. A partir de ahí, las cosas no podrían haber ido mejor. Asuma lo incitó a preguntar por el traje antes de volver a los aspectos más divertidos de su estancia en la capital del fuego, como los festivales desmesuradamente opulentos que el daimyo organizaba por las razones más absurdas. Esto, por supuesto, se extendió rápidamente a todas las demás cosas aburridas que el daimyo había hecho, y Asuma no se dio cuenta de lo absurdo que era todo hasta que estuvo lejos de la capital del fuego. Ni hablar Jade o Yasuko, secándose las lágrimas de sus mejillas sonrojadas mientras se giraba hacia su padre, con una diversión desesperada en la voz. Por favor, dime que no es verdad. Desafortunadamente, rió entre dientes antes de terminar el último bocado de su plato, la esposa de nuestro daimyo, y por lo tanto nuestro daimyo, sí creó una fiesta nacional porque Tora, su gato, Konohamaru, no desapareció durante 3 meses consecutivos. Desde el año pasado, todas las aldeas del país del fuego tienen una fiesta nacional el último viernes de abril. Asuma observó las diversas emociones en la mesa. La diversión de Yasuko, el desconcierto de Seiji, la confusión absoluta de Konohamaru y la impotencia de su padre al tener que corroborarlo todo. Aprovechando el momento, aplaudió y continuó mientras las emociones aún estaban frescas. Les contó sus hazañas como uno de los 12 guardianes shinobi. Con un tono más moderado por el bien de Konohamaru, logró captar la atención de toda la mesa. A pesar de todo el conocimiento que su padre tenía sobre el daimyo, rara vez se preocupaba por asuntos ajenos a la seguridad nacional. Por lo tanto, incluso él permanecía absorto mientras Asuma hablaba. Solo se detenía cuando tenía la garganta seca, y ligeramente ronca, de tanto hablar. Sirviéndose un vaso de agua, sintió un gran orgullo al ver los platos vacíos. Había agasajado a la mesa y mucho más. ¿Y ahora qué? ¿Se acabó la cena? ¿Terminaste? Seiji sonrió. No, no, no. ¿Y el postre? ¿Postre? La última vez que lo vi, en nuestra familia no hacían postre, ¿verdad? Asuma miró a su padre con el ceño fruncido.
Las cosas cambian, hijo mío. A mí también me encantan esos pasteles glaseados. Es una importación bastante reciente de la tierra del té, pero ha conquistado al pueblo. ¿Postre? Murmuró, antes de negar con la cabeza. Bueno, entonces iré a ayudar a la abuela. ¿Por qué me miras así, Seiji? Sabes que no parará a menos que la obliguemos. Su hermano mayor levantó las manos y empezó a decir algo antes de que Asuma, para evidente diversión de Konohamaru, lo despidiera con la mano. Caminó por los estrechos pasillos que le resultaban familiares hasta la cocina, donde la abuela cargaba varios pasteles, bollería y postres en un carrito traqueteante. Déjame ayudarte, dijo Asuma mientras se abalanzaba sobre ella porque era tan pequeña y sacaba el carrito de la cocina. Ni siquiera intentes convencerme, sabes que no funcionará. Joven amo, y está bien. Pero tenga cuidado. La rampa de la cocina a la casa principal, estaré bien. Asuma le sonrió, superando la pequeña rampa sin problema. ¿Ves? Se retorció las manos antes de juntarlas frente a ella. Caminaron juntas por la casa, doblando con cuidado en las esquinas para evitar a los transeúntes, y simplemente disfrutando de la compañía mutua sin necesidad de palabras. Aún así, fue la abuela quien rompió el silencio primero, con un ruido extraño. ¿Qué pasa? Preguntó Asuma. ¿Dejamos algo? Ella negó con la cabeza. No, nada de eso. Es que, te he extrañado, joven amo. De verdad. Oh, sonriendo, miró hacia adelante y siguió empujando el carrito. Yo también te he extrañado, ¿sabes? ¿Cómo decirlo? Supongo que necesitaba irme. Estos últimos años han sido buenos para mí y, aunque estuve lejos de todos ustedes, no me arrepiento, pero te extrañé. El silencio cubrió el pequeño rincón del pasillo en el que se encontraban. Asuma la miró por el rabillo del ojo. La última vez que nos vimos, temí por tu futuro. Tú y tu padre siempre tuvieron sus diferencias, pero eran tan odiosos y amargados que me asustaron. Hizo una mueca, no porque lo llamaran amargado y odioso, sino porque le insinuaron que ya no era así. Su tiempo fuera de la aldea había sanado muchas cosas, pero su relación con su padre no era una de ellas. Le costó encontrar una respuesta antes de regresar al comedor. No, no es eso lo que quise decir. Asuma y la abuela intercambiaron una mirada mientras los gritos se intensificaban. Él colocó la bandeja a la izquierda de la puerta, asegurándose de que no estorbara. ¿Por qué, mamá? Konohamaru, todavía atado a su silla, aunque se balanceaba, ignoró las súplicas de su madre para que parara. Fruncía el ceño al preguntar. ¿Por qué se fue tanto tiempo? Asuma rodeó la mesa con cuidado y regresó a su asiento. Su padre observaba la situación con tristeza, con las manos arrugadas entrelazadas y colocadas frente a él sobre la mesa. Seiji bebió un sorbo de agua y miró a Asuma con una ceja enarcada. Yasuko, harta de las constantes preguntas de su hijo, lo levantó de la mecedora y salió del comedor. ¿Qué fue eso? Preguntó Asuma, a lo que su padre señaló la trona vacía. Apareciste, Asuma, dijo Seiji, recuperando la tensión en su voz. Volviste a nuestras vidas tan de repente, esperando que todo fuera igual. Eso fue lo que pasó. ¿Qué? Eso es, no, su padre lo interrumpió. Basta, Seiji. No, padre. Estoy en lo cierto y lo sabes. Seiji fulminó con la mirada a Asuma. ¿Crees que eres el único que no lo soportó? ¿Que eras el único con problemas? Yo me ensillé y los enfrenté, pero tú huiste, y un día regresaste de repente. Seiji, no podía quedarme, dijo Asuma con una sonrisa suplicante. Si lo hubiera hecho, no sé qué habría pasado. Odiaba este lugar y griega. Miró a su padre y negó con la cabeza. Escucha, siento haberte hecho daño. Su hermano se burló y se cruzó de brazos. No me pidas disculpas. Discúlpate con mi hijo, que no recuerda a mi hermano, su tío. Dime, ¿alguna vez planeaste volver, o hizo falta que murieran 10 de los 12 estimados shinobi guardianes para recordarte a tu familia? Con solo esa pregunta, la confianza que había forjado durante los últimos días se derrumbó. Lo veía en sus rostros. Los de su padre y su hermano. Vio que no era la primera vez que se lo preguntaban. Que ellos tampoco sabían si Asuma regresaría. A decir verdad, ni siquiera él sabía si regresaría hasta que sucedió, y para él simplemente entrar y fingir lo contrario. Resopló como si hubiera escuchado un mal chiste. Seiji ladró su padre antes de que su voz se suavizara. Asuma, ¿y qué haces? Asuma le frunció el ceño. Me estás tratando como si fuera a escaparme. ¿No es así? Preguntó Seiji. Asuma se giró hacia él, furioso, pero entonces el viento le abandonó y suspiró.
Padre, dijo, sintiéndose más cansado que nunca. ¿Me disculpas? Es que, no puedo hacer esto ahora mismo. Su padre asintió con tristeza, pasándose una pesada mano por la cara. ¿Qué acabo de decir, Asuma? Wyrm no resolverá tus problemas, solo se los pasará a alguien más. ¿Qué quieres, Seiji? Espetó Asuma, dándose la vuelta a pocos pasos de la puerta. ¿Quieres que me tire al suelo y llore? ¿Eso te hará sentir mejor? Dímelo. Seiji se sonrojó y, por un momento, pareció querer golpearlo muy fuerte. En cambio, negó con la cabeza, luciendo casi tan exhausto como él. No. Solo quiero que te des cuenta de que yo también sufrí. Le dirigió una mirada larga y escrutadora y murmuró, ¿crees que no lo sabía? Negando con la cabeza, salió por la puerta justo cuando estalló una discusión entre su padre y su hermano. La abuela estaba afuera del comedor, secándose las lágrimas. Se cruzó con Yasuko más adelante en el pasillo. Ella sonrió con disculpa. El hecho de que ninguno de ellos hubiera dicho nada en contra de su marcha no hacía más que demostrar que tenía razón. Las cosas habían cambiado y él no sabía si era para bien o para mal. Abrió los ojos de par en par y se inclinó sobre la mesa mientras preparaba una taza de té. Los platos del día anterior se amontonaban en el fregadero y un desorden disperso de la capital del fuego cubría la encimera de la cocina. No esperó a que el agua terminara de burbujear para vaciar el contenido de la tetera en una taza roja y dejar la cocina como la encontró. La sala estaba en un estado completamente diferente. Salvo por su maleta sin deshacer, arrinconada en un rincón de la habitación, y el traje de la cena deplorable que colgaba flácidamente sobre la puerta, estaba completamente vacía. Se desplomó en el sofá con un gruñido bajo, con cuidado de no derramar el té sobre la alfombra. El sentido común le dictaba que pasar un día autoflagelándose no era sano, pero el sentido común no le impedía sentirse culpable de su situación. La rabieta de Konohamaru era síntoma de algo mucho más dañino. Había una distancia tangible entre él y las personas que amaba y apreciaba. Así que, sin nada más que hacer, se aferró a la incertidumbre y logró salir de la cama. Lo primero que hizo fue mirar alrededor de su apartamento sin vida, caminando sobre la fría madera, como un extraño en su casa. Asuma vio su reflejo en la pantalla del televisor frente a él, encorvado y desgarbado. El calor del té apenas se notaba mientras bebía sorbo tras sorbo, irradiando su calor por todo su cuerpo. Su mente se ralentizó y, aunque miraba al frente, no veía ni oía nada, lo que significa que se perdió el primer golpe a la puerta. El segundo lo sacó de su purgatorio autoconstruido y Asuma casi dejó caer su taza sobre el tercero. El té se derramó peligrosamente contra los lados de su taza mientras se ponía de pie de un salto. ¿Quién había venido a verlo? Se acercó sigilosamente a la puerta, mirando por la mirilla, con la mirada perdida en un hombre al que no había visto en años. Al igual que la abuela, había envejecido y tenía más arrugas. La cicatriz en forma de cruz en su barbilla se había desvanecido un poco, pero resaltaba en su piel bronceada. Por lo que se veía, las vendas que le rodeaban la cabeza ahora se extendían hasta el brazo derecho, pero ese ojo seguía igual. Le asustaba cuando era niño. Nunca entendió bien cómo podía ser tan feroz, pero como adulto, un shinobi, entendió exactamente por qué y fue una razón más para preguntarse por qué el shinobi de la oscuridad estaba en su puerta principal. Anciano Shimura, dijo, haciéndose a un lado con cuidado para dejarlo entrar. ¿No me vas a invitar a entrar, Asuma? Siéntete como en casa, anciano Shimura. Sabes que mi hogar es tuyo. Muy agradecido. Danzo le dedicó una leve sonrisa y entró en la casa con el bastón por delante. Dejó sus zapatos junto a la puerta cerrada y miró a Asuma. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Ya era dolorosamente consciente de lo vacía que estaba su casa. Danzo, mirando a su alrededor en silencio, solo lo empeoró, pero poco podía hacer ahora que había cruzado el umbral. Al llegar a la sala, Danzo miró entre el sofá frente al televisor y el sillón frente a la mesa del comedor, sentándose en él. ¿Te traigo algo? ¿Té o café? Danzo se frotó la cicatriz con el pulgar y el índice. ¿Qué tipo de café? Es la mezcla especial del daimyo, confesó. No soy muy aficionado al café, así que lo tenía guardado en mi despensa, pero me lo regaló. Ya veo. Tomaré el café entonces. Asuma entró en la cocina y lo preparó distraídamente. Bajó una taza del estante superior de un armario y sirvió el café, llevándolo a la sala. Danzo tomó la taza con una sonrisa y olió el vapor que desprendía. En efecto, tarareó, es una mezcla exquisita. ¿Cómo sabías que tomaba el café solo? Es parte del método. Asuma se tragó la sorpresa.
Había estado tan absorto en descifrar a Danzo que olvidó añadir leche y azúcar. El daimyo me dijo que era mejor tomarlo así. Danzo sonrió amablemente y cerró su único ojo. Asuma tomó su taza medio vacía y bebió el fragante té, esperando a terminar la bebida, ahora tibia, para romper el silencio. Aunque esto es agradable, me gustaría saber qué puedo hacer por usted, anciano Shimura. Irónicamente, esta visita en particular es poco más que una simple visita social. Asuma arqueó una ceja con incredulidad y Danzo sonrió. ¿Está mal visitar al hijo de mi amigo? ¿Cuándo no lo has visto desde que tenía 11 años? Resopló. Sí. ¿De verdad te molesta que haya dejado de venir? El solitario ojo marrón de Danzo brilló divertido. No, solo curiosidad. ¿Por qué dejaste de venir? No fue mi decisión. Tras la trágica muerte del cuarto, tu padre y yo discrepamos sobre la dirección que debía tomar nuestra aldea. Militarmente, somos, nuestra mayor debilidad. La única razón por la que las demás aldeas no hicieron ningún movimiento abierto contra nosotros fue por los Sannin, pero gracias a la serpiente, esa defensa se desmoronó. El resto de las naciones elementales no tienen ni idea de que la princesa babosa ha abandonado nuestra aldea, pero lo descubrirán con el tiempo. Las cosas no están tan mal, ¿verdad? Preguntó Asuma. Danzo arqueó su única ceja visible. Solo nos queda del trío legendario el sabio sapo, y ambos sabemos que rara vez está en la aldea. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Dime, ¿qué hizo tu padre cuando la delegación de la nube intentó secuestrar a la heredera Yuga ante nuestras narices? ¿Acaso reunió nuestras fuerzas y permitió que sus belicosos Kages se vengaran? No, ofreció sin reservas la vida de Jonin Izashi Yuga. Asuma miró pensativo su taza de té vacía antes de alzar la vista. ¿Qué se suponía que debía hacer, anciano Shimura? No teníamos suficientes hombres para ir contra la nube, no después de la noche de las 9 colas. No es eso lo que digo. Es simplemente un ejemplo de por qué tu padre y yo ya no nos llevamos bien. Danzo se tomó un momento para respirar. No pretendo ofenderte, pero es lo que pienso. Hiruzen no debería haber aceptado el sombrero tras la muerte del cuarto. Se había ablandado demasiado, y por si fuera poco, dejó que el dolor lo cegara e ignoró el precipicio hacia el que se precipita nuestra aldea. Yo también lloré al cuarto Hokage, pero no como tu padre. No lo conocí personalmente, solo profesionalmente, y esto es lo que pensé. Minato Namikaze era el shinobi ideal, el Hokage ideal. Hay un tiempo para la diplomacia y un tiempo para la fuerza. Minato Namikaze, no, el cuarto Hokage, lo sabía. Al igual que tu padre, una vez, dijo Danzo, deteniéndose para tomar un sorbo de su bebida. Ese día ya pasó. ¿Por qué estás aquí? Danzo sonrió. Vayamos al grano, entonces. Estoy aquí para hablar de ti. Como miembro del séquito shinobi del daimyo, conseguiste una recompensa de 35 millones de rollo y apareces en todos los libros de bingo, excepto en el nuestro. Y, hacia el final de tu mandato, antepusiste tu deber como shinobi a tus lazos personales. Eso es algo que respeto, Asuma. La noche en que luchó a muerte contra sus camaradas jurados se abrió paso a la superficie. Él, Chiriku, Nauma, Tou y Seito lucharon contra los demás hasta que solo quedaron él y Chiriku. Involuntariamente, levantó la mirada y encontró una sombría comprensión en los ojos de Danzo. ¿Qué desea, señor? Susurró, sin estar de humor para andarse con rodeos. Paciencia, dijo, y Asuma, aún así, no halló compasión en sus ojos, solo comprensión. La nube nos ha dejado tranquilos tras el asunto Yuga, pero ¿qué hay de las otras aldeas? El indeciso y los de su calaña no romperán la paz, aunque pudieran. Abandonaron la guerra con las mayores pérdidas. Por su propia voluntad, la niebla no es un factor, y solo nos queda la arena, nuestra aliada, por muy buena que sea. La arena se vio obligada a aliarse con la hoja al final de la guerra, pero en lugar de reconstruir sus fuerzas a través de misiones y financiación, el daimyo del viento limitó la financiación de la arena y subcontrató muchas de sus misiones bien remuneradas a la hoja. Para Asuma, la cuestión no era si la alianza se rompería, sino cuándo. Miró a Danzo. No somos mucho mejores. Nuestro ejército no es muy bueno, y la única razón por la que nos va tan bien, comparativamente, es por nuestras buenas relaciones con las aldeas más pequeñas a través del comercio y las misiones conjuntas. Eso, y que el señor Atsuhiko nos aprecia mucho. Te vendes barato, dijo Danzo. Le tiene cariño a la hoja por tu culpa. Tus acciones aseguraron el respaldo del daimyo Atsuhiko durante años. Lo que necesitamos son shinobi ideales que encarnen el credo, no samuráis glorificados apegados a las nociones de honor y bondad.
Sus miradas se cruzaron y Asuma parpadeó con aire de burla ante la insinuación de que él podría ser el shinobi ideal como lo era el cuarto. Danzo sonrió y juntó las manos cubiertas por las mangas en su regazo. Asuma, me gustaría invitarte a mi residencia la semana que viene, a tomar el té. ¿Por qué? Porque regresaste en el momento perfecto y con logros, reconocimientos y fuerza. Esta aldea necesita más shinobi de rango Jonin para evitar que algo como el caso Yuga vuelva a ocurrir. Si la nube lo hizo una vez, ¿quién dice que la piedra no hará lo mismo? O incluso la arena. ¿Y crees que yo puedo hacer eso? Asuma contuvo la risa ante la insinuación. ¿Me sobreestimas, anciano Shimura? ¿De verdad? Para mí, te estás subestimando. Se levantó con el bastón en la mano. Espero recibirte. Asuma lo siguió hasta la puerta y le devolvió el saludo, viéndolo regresar al corazón de la aldea desde el balcón. Danzo era una perturbación inesperada, un hombre que no esperaba ver ni en 1000 años. Al regresar a la sala de estar, se desplomó en el sofá y volvió a mirar su reflejo en la pantalla del televisor. ¿El shinobi ideal, eh? Murmuró,